cambiar todo. Y ahí metemos musiquita hasta que pongo la ¿sabes? Estás generando una
Ya estaba el cuentallito, pensaba que ya estaba. Bueno, pues vamos allá. Ya estamos aquí. Bueno, vou pasar ao galego porque isto é a final do campeonato galego absoluto. Neste caso, o primeiro que vamos a ver, o feminino. Ahora veremos o marcador en breve. De momento estamos aí peloteando. Imos presentar un poquinho as xogadoras mentres preparamos todo o equipamento técnico para disfrutar desta final. De momento peloteo, aquí todo preparado no Mercantil de Vigo. Aquí, como sempre, pois nos micros intentaremos aportar un pouquiño de información tamén e de seguimento ao partido desta canle da Federación Galega de Tenis, pero sobre todo, e xa o iremos recordando, o máis importante é que nos comentedes polo chat. Que esteamos aí ben interactivos para que isto sexa, como non pode ser de outra maneira, unha festa do tenis galego nestas finais do Campeonato Galego Absoluto que vamos a disfrutar nas pistas do Mercantil de Vigo. Enseguida comezamos este partido, todo preparado na pista central do Mercantil. Tienes que poner a los del CrossFit, ¿eh? No sube. Ah, vale. Tres minutos. Dos minutos. Buenos días. Bueno, pois isto vai dar comezo. Estamos xa finalizando o peloteo. Xa escoitamos a voz do noso árbitro. Neste caso vai ser Fari. Fariña, un clásico de arbitraxe nesta final que, como dicíamos, van a disputar por un lado Celia Cerviño e polo outro lado Blanca Trillo. Obviamente Celia Cerviño precisa pouca presentación, xa que xa perdemos a conta da cantidad de galegos e de finais xogadas e gañadas. Mesmo no último ano non podía, por lesión, estar na final como nas anteriores ocasións, pero no ano anterior que vemos, bueno, labores do Mercantil, se escoitades unha segadora por detrás, pois obviamente estamos aquí preparando todo tamén para que o club estea bonito, que é o importante. E como decíamos, entón, Celia Cerviño, neste caso campeona galega tamén no ano 2024,
no ano 2023, bueno, moitas ocasións. Blanca Trillo, que foi finalista tamén no ano pasado, neste caso contra Noa Pena, 30 segundos. que por certo foi a semifinal de onte, reeditando o que fora a final do ano pasado. Blanca Trillo está facendo un bo papel, e que onte gañaba a súa semifinal, pero por lesión da súa compañeira coruñesa Noa. Bueno, pois isto que vai a comezar, está rematando o peloteo das dúas xogadoras no saque. Preparado todo aquí no Mercantil de Vigo, tamén a xente se está empezando a chegar, e vamos a intentar que pouquiño a pouco pois se incorporen a estes micros xente do tenis, xente de aquí tamén do Mercantil de Vigo, que neste caso non é a primeira vez que nos permite tamén facer streamings nestas instalacións, posto que, como moitos sabedes, tamén no W35 tamén estamos afeitos a vir a esta pista, que nos permite ter pois un escenario bastante espectacular neste plano xeral, característico desta pista central do Mercantil de Vigo. E aquí vemos a Celia Cerviño. Iba a decir pentacampeona, pero eu xa non sei se son máis ou cantos son. Aquí temos as dúas. E o partido que vai dar comezo parece que... Vamos a ver quen empeza sacando. Primer set. Celia Cerviño vai ser a primeira xogadora en sacar. E o partido que vai comezar. No primeiro punto que cae do lado de Celia, punto xa bastante longo. Sabemos que a Blanca lle gustan os peloteos longos. Celia tratará seguramente de buscar co seu tenis agresivo tamén pois levar o dominio, non? Xogadora que sube tamén moito a rede cando ten ocasión, gusta levar iniciativa, e que está facendo unha boa temporada tamén nesta volta da súa lesión. Pois Celia ahora tentando co seu saque dominar, de momento xogo de fondo de pista, e tamén pois con algún que outro erro nestos últimos puntos. Segundo erro nesa bola, que Blanca parecía que lle comía un pouquiño a bola. Vai ter a primeira posibilidade de levarse Celia o primeiro xogo, con este 40-15. Boa bola ahora cruzada de Celia, tamén dominando con ese poderío, con esa velocidade de bola que bueno, vai ser complicado tamén para Blanca. Evidentemente xa se coñecen, son moitos anos no circuito tamén, xogando galegos. Sabemos pois que
que os dous estilos son distintos. Ano pasado víamos unha final con moitísima bola dentro, con profundidade de bola e intercambios moi longos, e os partidos nos que Celia pois acostuma nos últimos anos a gañar nos galegos. Recordemos finais que podedes ter neste canal como as contra Eva Álvarez, varias delas, e algunha que outra, e sempre pois intentando dominar no seu xogo a xogadora pontevedresa. A ver que fai a Blanca, neste caso, ao servicio. 0-15. Volví a intentarlo con esa bola profunda. Blanca Trillo. De momento, varios erros da xogadora que xusto ahora está sacando. Te tiña un partido durísimo contra Nova Pena. Gol. Gracias. Primer servicio. Rompió cuerda. Ambas as dúas xogadoras, neste caso Celia, cun cuadro tamén que logo repasaremos, pero que na primeira ronda pasou por Vai, na segunda ronda xogaría coa xogadora Blanco, a que gañaría por un 6-0 e 6-0, e na seguinte ronda contra Alba Sánchez gañaría por retirada tamén da xogadora, ou seja que digamos que Celia se plantou en semifinais, neste caso pois de maneira relativamente cómoda, e para xogar nesta última final contra Paula Barreiro, tamén nun partido bastante cómodo, resolto tamén en 2 sets a favor de Celia. No seu caso, Blanca Trillo tamén tivo un cuadro relativamente, bueno, pois non sinxelo, pero cómodo en resultados, quizáis un poquinho máis cos de Celia, un poquinho máis complicados, pero no de onte, que era o partido máis duro, pois non foi a 2 sets, foron a 3 sets neste caso, pero no terceiro Nova Pena pois retirouse. O segundo xogo que cae do lado de Celia Cerviño, 2-0, xogo en blanco ao resto da xogadora Celia. Bueno, pois 2-0. E ao saque de novo Celia Cerviño. Boa bola de Celia ahora outra vez poderosísima nese approach ao final que nin sequera tivo que subir á rede con esa bola collida de arriba a baixo, perfecta. Esa bola de ataque de Celia Cerviño. Gol.
Out. 30. Ball. Vamos, vamos. 30-15. Bueno, Celia continúa co dominio, neste caso no saque, neste 30-15. Primeira das dúas finales que imos a ver hoxe. Recordamos que será o mesmo enlace. Podes utilizalo para ver esta e a continuación a final de masculina, que disputarán Yago Domínguez e David Cao. Ay. Vamos. Out. 30 iguales. Bueno, pois Blanca que intenta animarse. Ahora o xogo de momento máis disputado. Neste caso Celia, 30 iguais. Posibilidade de Blanca de engancharse un pouquiño. É importante que gañe rápidamente algún xogo para poder conectarse ao partido e ter opcións. 40. Grande dominio ahora de Celia de novo con esta subida. Finalizando aí de novo de arriba a baixo. E outro punto dominante da xogadora Celia. Vamos. Iguales. Tentaba manter no fondo da pista Blanca Trillo a Celia. Esta pode ser unha das opcións. Si que é verdad que Celia en calquera momento, na primeira ocasión que ten, intenta montarse encima da bola, pedindo con esa velocidade que ten que Blanca consiga aguantar os peloteos longos. Metemos a xente xa por aí online tamén, a xente que estades por aí. Que opinades deste partido? Que credes que vai pasar? Credes que Celia pode revalidar o título? Ou Blanca ten algunha opción agora con posibilidade de break? A primeira opción que ten Blanca de romper, poder entrar un pouquiño no partido. Iguales. Boa xogada ahora de Celia, de novo aí subindo a rede, non deixando máis que unha volea suficiente para finalizar o punto. Perfecta ahora a xogada bueno, iba a decir vixente campeona, pero non.
No último ano non puido ser por lesión, pero títulos non lle faltan a Celia. Ay, no puedo fallar esta bola, tío. Cerviño. Pois Blanca ahora que empeza tamén a gesticular máis, eu creo que ten que manter a frialdade. Neste caso, obviamente, Celia, xogadora experimentada, torneos internacionais, moitos ás súas costas, e a priori, pois, principal favorita, obviamente. Pero bueno, no tenis todo pode pasar. Ay, Juego Cerviño. Outra vez dominante Celia nesa Gana bola por 3, cruzada. 4-0. Gran bola esta última de Celia, que non lle dá opción a Blanca e consigue poñerse 3-0, a pesar de que tivo unha bola de break Blanca que non soubo aproveitar, e Celia Cerviño de momento facendo a valer a súa condición de, me la voy a jugar, voy a decir pentacampeona, porque eu creo que xa gañou 5 veces. Habería que ver aí en hemeroteca, pero en principio dos últimos anos dominio absoluto de Celia, que ademais sabemos que sempre fai un oco no seu calendario pois de tenis internacional para poder xogar este galego. Sabemos que é un torneo moi especial para ela, que ademais pois xa gañou en moitas ocasións, entre elas no ano 2024, na que fora a súa casa durante moitos anos a nivel de entrenamientos no Club de Tenis Pontevedra, e actualmente pois con licencia, digamos, por Pontevedra sen clube asignado, pero tamén entrenando nas pistas do Mercantil de Pontevedra xunto ao seu equipo, e tamén coa xente de DM Sports. Moi boas temporadas as últimas, con, bueno, algún que outro altibaixo por lesión, pero sempre con moito esforzo por volver ás pistas, o de Celia, e de novo no circuito internacional, sendo as xogadoras máis destacadas, xunto con, obviamente, Jessica Bouzas. Quizáis Celia, pois, a segunda xogadora con máis torneos internacionais na actualidade, xunto coa Vila Garcián. Yo sigo todo, por si acaso, pero fue mala. $0.30. Bueno, pois de novo errática Blanca Trillo no saque, que non está conseguindo estar moi cómoda aí. Na anterior ocasión perdendo por xogo en blanco, e agora 0.30. Intentar sacar máis proveito do servicio Blanca, se quere ter algo que facer. 0.40. $40. Intentaba con este resto Celia tamén a ir pola vía rápida, tiña moita marxe, non conseguiu. Vamos a ver se ten un poquinho máis de opcións no saque, senón eu creo que o primeiro set con 4-0 a favor de Celia sería bastante complicado de remontar para Blanca.
Juego Cerviño, que gana por 4-0. Pois efectivamente, Celia que leva este 4-0. De momento, dominio absoluto de Celia. E Blanca que ten que intentar outra cousa, non lle está funcionando de primeiras o que traía pensado. E de momento dominio tamén en xogo e en resultado de Celia Cerviño. $15-0. $30-0. Bueno, pois de novo dominio aí nesa bola de ataque de Celia. Espectacular. De novo. Xa vimos unhas cuantas destas. De momento vemos tamén aí o xesto de Blanca que non atopa. Non atopa que facer. Gol. Out, 30-15. Bueno, vemos moi calado o chat. Queremos un pouquiño máis de interacción. A ver se nos contades cousiñas, que de momento non atopo moita xente aquí para comentar comigo, pois polo menos comentar con vos no chat. Sempre benvidos os vosos comentarios. Out, 40-15. Me pasas una, Blanca. Celia ahora con posibilidade de poñerse 5-0 con este 40-15. Gol. Vamos a seguir co primeiro. Entrará con o segundo saque Celia. Boa xogada ahora de Blanca Trillo, intentando desplazar a Celia Cerviño con esa bola corta. Vamos a ver se desta pois pode engancharse un pouquiño Blanca Trillo. Gol. Out. Juego Cerviño, que gana por 5-0. Bueno, pois 5-0
cando imos atravesar a media hora de partido e de momento dominio absoluto da xogadora Celia, que busca outro galego máis para sumar a xa uns cuantos os que ten a xogadora de Pontevedra, que podemos ata facer un pequeno reconto, porque temos aquí diante a nosa canle da Federación, onde temos pois todos os galegos que puidemos emitir desde o ano 2020, e solamente nos que tivemos a ocasión de emitir xa contamos pois no ano 2021, no que Celia lle gañaba a Eva Álvarez neste galego disputado en Ourense, nas pistas de Santo Domingo. No seguinte campeonato galego disputado aquí nas pistas na Coruña, neste caso, gañaba allí a xogadora Celia Cerviño nas pistas do Clube de Tenis Coruña. Naquela ocasión xogaras en terra batida e gañaralle a Eva Álvarez outra vez, a final habitual. E no ano 2023, aquí nas pistas do Mercantil de Vigo de novo, Celia gañaba a Laura Prieto. No 2024, como decíamos, repetía Celia nas pistas do do Clube de Tenis Pontevedra, xogando tamén de novo na casa. En este caso era contra Aranai Martínez, que neste caso no galego deste ano non puido facer tan bo papel, quedando en oitavos de final. Cuartos de final Aranai este ano. Xa empezamos a recibir mensaxes no chat, cousa que nos gusta. Dinos Mero Oliveira que gane Celia. Pois os primeiros chateadores e chateadoras do lado da campeona galega Celia. Vemos aquí 0,40 nesta primeira posibilidade de levarse este xogo blanca ao saque. Tiña de perder varios en blanco e ten a posibilidade agora de levarse este primeiro xogo que celebra a Blanca Trillo, como non pode ser de outro xeito, porque ten que ir xogo a xogo, intentando punto a punto sobrepoñerse. Celia, víamos unha Celia dominante intentando acabar pola vía rápida. Sigue tendo moita máxe a xogadora Celia, neste caso con este 5-1, ser non definitivo polo menos para levarse o primeiro set. Vai intentar sacando Celia Cerviño. Pero 15. Gol. Vamos.
Pensé que se iba fuera. Boa de Iguales. iniciativa ahora de Celia. Mentres vemos aí que tamén chegan mensaxes de ánimo do equipo de Celia, neste caso de DM Sports, que nos deixa unha mensaxe no chat de ánimo, chicos, entendo que a todos, pero especialmente seguramente para Celia. Sabemos que moitas horas de pistas, moitas horas de entrenos da xogadora Celia. Ay. ¡Vamos! Recordemos que sempre fai un esforzo grande por vir xogar este galego no seu calendario internacional, do cual repasaremos en algúns momentos os títulos acadados, tamén moitos deles tamén en categoría de dobles. Pero ahora Blanca que está intentando engancharse ao partido. Vamos a ver se hai set aínda. Ay. Joder. No tiene más. De 40. Le falta más. Vamos, 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 vamos. Bueno, pois posibilidade de break para Blanca Trillo. Posibilidade de poñerse 5-2. Intentar darlle a volta a este set. Juego Trillo. Pouquiño precipitada ahora Celia, que Trillo gana por 5 juegos a 2. penso que quere pechar o set pola vía rápida. E agora víamos aí atacando pois unha bola que se cadra non tocaba, pero que é fundamental que volva a ter este dominio que lle levou a poñerse 5-0 e que de momento pois Blanca intenta que o primeiro set non caia da xogadora Celia tan fácil e pouquiño a pouco 5-2. Vemos aí tamén os patrocinadores tamén deste torneo, tamén aquí o Círculo Mercantil e Industrial de Vigo, que volve unha vez máis a acoller este campeonato galego absoluto, que ademais tamén se están xogando probas dos galegos en categorías inferiores, onde víamos varios partidos da categoría Benxamín e Alevín, e tamén a iniciativa recién arrancada de Arquivo de Campións, que precisamente pois onte estábamos facendo fotos e vídeos dos campións das últimas edicións dos galegos 2024 e 2025 nun arquivo que pretende pois aunar aos campións e campeonas dos galegos en todas as categorías, tanto categorías inferiores como senior, absoluto e veteranos. E veteranas que onte víamos por aquí pasar auténticas lendas do tenis galego. Gol. 0-15.
Bo dominio ahora de novo de Celia entrando con ese revés cruzado e debe de ser o camiño. Debe de ser o camiño para pechar este set. Realmente ahora sí que está mostrando ese xogo característico de Celia, especialmente neste último punto. 0-40. Menuda bola ahora tamén de Celia ajustando aí a línea. A verdade é que non puido ir máis axustada esa bola cruzada, meténdose Celia coa súa dereita, mostrándose en ataque espectacular. Juego y primer set. Eh, 6 juegos a 2. que alegría, porque creo que o segundo set non vou estar mellor acompañado. Porque tamén vemos aquí a Pepe, que se alegra tanto como a min da incorporación para este segundo set, que eu a verdade é que sempre penso que o día anterior me di que sí, logo vexo por aquí intentando escaquearse, pero logo lle gusta. Tenme confundido. Iago González. Bos días. Home, vexo que ademais hoxe vamos comentar en galego. Sí. Home, pareceme ben iso, sí, señor. Eu creo que xa dos últimos 2 anos o campeonato galego fixémolo en galego. Pois gústame. Sí, boa opción. Bueno, Iago, conta a lenda que hai fans incluso que solo veñen a estes streamings e ti comentas. Non, facía xa tempo que non viña por aquí. E boto de menos, hai que portarse ben coa xente que se porta ben, home. Entón hai que vir aquí a comentar cousiñas. Galego é o primeiro ou non? Porque claro... Galego probablemente sexa o primeiro, porque normalmente non chego a fases finais. Entón non estou por aquí. Pero este ano, como está na casa, pois tocoume vir por aquí un pouquiño máis. Xa me sonaba, porque o último que fixéramos por aquí non estaba eu e non recordaba. Eres máis dos internacionales Exacto. femeninos. Pero bueno, de primeiras estaba eu facendo conta dos galegos de Celia e contaba polo menos que este sería, senón o quinto, polo menos dos streameados sería o quinto gañado en caso de que o gañe. Carai. Un dominio absoluto. Home, entendo que cada vez que se presenta gañará, non? Onte comentábamos que xogar o dobles mixto con ela era xogar cun comodín, pois o individual un pouco tamén pola mesma liña, non? Agora a ver que pasa con Blanca, porque gañoulle aí 2 xogos ao final do set, entón a ver se espabila un pouco e consigue un pouco mellor resultado, pero de momento victoria cómoda, non? Aí vai. Complicado, porque Celia é evidente que está moi cómoda atacando e Blanca defendendo, pero que é moi difícil contrarrestar o ataque de Celia cando está en estado de gracia, non? Sí, hombre, aínda que non este só cos golpes que ten e a velocidade de bola, etcétera, pois evidentemente é complicado. Puntazo, é un pouco indicativo do que estamos a falar, non? Blanca xogando moi bo tenis, pero Celia moi cómoda, sen sufrir, gaña o punto facendo así unha deixada como se non quere a cousa. Bueno. Iago, este ano tiveches cerca, estiveches en cuartos, que estiven seguindo... Non, pero hai que contar toda a verdade. O pobre Tommy lesionouse no meu partido. Entón, pois por iso gañei, senón nada. En el cuadro ponía 3-0. Nos quedamos con eso. Bueno, a ver se recupera rápido, que o pobre estaba aí bastante tocado do hombro. A ver se pronto está en pista outra vez. Podríamos decir oficialmente que te cargaste el número 1 do cuadro, eso non mentiríamos. Iso é así. Pobre, pero dame pena, home, porque ao final non che gusta gañar así, e máis con Tommy, que é un rapaz super guai, sempre é bo rapaz e tal, entón, pois non che gusta gañarlle así. Bueno,
Fíxate nesa bola centrada, que- pero suficiente coa velocidade, non fai falta nin axustala, non? É que o de Celia é increíble, macho, é unha superioridade absoluta. Tra aquí, Está. Mandy. Mandy, Sí, eh, me suena, te estoy teniendo un déjà vu. se non é o número 1 do tenis galego é porque non quere, porque querer o queremos todos, me cago en 10. Sempre trae algún detalle. Decimos porque se me escoitades coa boca chea. Estamos a popar brownie que fixo Mandy Pero nos... non era con nueces, As nueces son sanas, non? Sí, hombre, claro. Todo o azúcar que ten ao redor da nuez, non pasa hábitos nada. alimenticios, Aí, metendo cuñas publicitarias, moi ben. sempre metemos unha pequena cuña. Bueno, e nada, pois no mesmo camiño do primeiro set, non? A final Celia, moi cómoda, sen facer grandes esforzos, pois gaña fácil o partido. Bueno, vamos ler o chat porque antes queixábamos de que non había mensaxes, É que hoxe é un pouco temprano, é normal. A ver se hai algunha mensaxe agora. pero temos aquí a Mero Oliveira que volve a decir: se acabou el primer set, a ver que nos espera el segundo set. Bueno, el comentario estándar, pero ben aportado. Pero decía que estaba remontando Blanca, pero foi un espejismo, non? Sí, parece que foi un espexismo, porque é que o que dicimos é que Celia xoga moi fácil, moi fácil. Non ten fisuras, non hai por onde facerlle dano, é complicado, é moi complicado. Falaba antes da implicación que ten Celia coa federación, a máis co tenis galego, porque é que non é que veña aquí por compromiso xogar o individual, é que xoga todas as categorías onde viñamos gañar Sí. no dobles mixto con o seu compañeiro últimamente sparring con Borja Fernández e xoga, gusta Sí. xogar. Sí, e po tenis galego é cojonudo, porque ao final que estén os mellores aquí está guai. Por exemplo, cando Tomás perdeu contra mí, pa min está moi ben, pero po torneo é unha pena, porque ao final perdes nivel. E cando veñen os mellores, pois mira, pois é unha chulada. Pois a Celia hai que agradecerlo, claro, porque, oye, nas 3 categorías, non? Porque tamén xogou dobles femeninos ou non? Bueno, non me acordo. Femenino, creo que non, no femenino. Pero sí, ao final apúntase. Seguramente porque ten amizade con Borja, entón pois anótanse, pero oye, pois agradecese. Bueno, ademais que Celia vai, hai que recordar que dentro de 2 semanas estará xogando os internacionais. Un deles nestas pistas. Ah, claro. Vamos. Aí xa lle porán máis difícil, No, aparte, Aí co xa sube o aumento de nivel. categoría este ano, recordamos que ademais o de Ourense é un 75.000, que é unha animalada. Sí. E o de Vigo creo que sigue sendo un 35, pero que sempre reúne xogadoras moi interesantes e hai un esforzo aquí tanto da federación por traelo, porque o ano pasado, por exemplo, tivemos a Marina Basoios Sí. recuperando puntos, por exemplo, este ano xogando Grand Slams. Sí, señor. A máis falei con ela no torneo e díxome, sí, é que veño porque o meu objetivo é xogar Grand Slams. Eu quedei así un pouco pensativo ao respecto. Como dubidando. Sí, como dicindo, bueno, pois será verdade. E sí, ao final demostrou que era verdade. Mira, pois xogo para Blanca, Bueno, polo menos empeza igualado, que non está de máis. Sí, parece que ten que obligar ya a apretar esa marchiña, non? Eu creo que nas veces que a fixo dubidar un pouco a Celia se precipitou porque como se non o necesitase a ese momento. Vai necesitar, eu creo que exigirlle a Celia que se apriete un pouco, ¿no? Exacto, sí, exigirlle que vaya un pouco, que teña que dar un pouco máis de nivel. Vemos a Celia, bueno, polo menos a min dá a sensación de que está como super parada de pés, non? Que como que vai bastante cómoda no partido. A ver, pois, se por aquí ten que empezar un pouquiño a subir o nivel. Esa é característica, Sí, mira que fácil, un bo saque, unha boa dereita así invertida e xa está, xa rematou o punto. Métese ese pasiño que non ten nin que subir á rede, non? Ás veces con unha bola
Sí, Chégalle, non? sí, a ver, con ese bolón de dereita, pois é complicado. É que aquí eu estaba no sol, e no sol fai calorciño, pero aquí dentro na sombra empeza a facer un pouco de viruxe, eh? Estamos en maio, é normal, claro, este tempo. Curioso, Aí. curioso caso de Celia, porque que coñecemos de fai anos. De pequena era unha xogadora con, pois, tamén con moi pasabolas tamén. Ah, sí? Despois tivo un paso por Estados Unidos de uns aniños aí que, bueno, que fixeron tamén que fora unha xogadora máis agresiva. Pois mira, non o sabía iso. Mm. Que eso, o circuito femenino non o teño moi controlado. Evidentemente, coñezo a Celia porque, bueno, pois porque sei, a Blanca tamén, a tal, pero non as controlo moitísimo de xogo, iso. Enténdase pasabolas, como sólida, Sí, home. que eu creo que ás veces incluso, joder, ano pasado viñemos aquí no 35 e fixo uns partidazos nos que cando ten que agarrarse a pista, agárrase, non? Aquí evidentemente a xogadora moi versátil tamén, que sabe o que ten que facer, non? Home, aquí podese permitir non amarrarse a pista, podese permitir só xogar a tiros, non? Imagino que cando lle subes un poquiño a exigencia, pois aquí como vemos está Blanca. Oh, mira, que buen punto. Pero aquí como vemos é Blanca que ten que estar a defensiva todo o tempo. Tamén porque penso que lle gusta, Gaña moitos partidos así Penso tamén. que sí. Pero eu creo que é complicado, non? Nun partido así no que hai tanta velocidade de bola nun Sí. momento dado. Sí. Sí, sí. Xogadores defensivos poden o pasar moi mal, pero estás todo o rato pendente do fallo do outro, é difícil. Bueno, bola ahora. Outra bola cruzada e de novo dominio no saque de Celia. Sí. Bueno, a ver se Blanca é capaz de seguir co seu saque arriba. Pois no anterior xogo, ou no anterior set, mellor dito, Blanca que comenzaba perdendo os dous primeiros saques en blanco, con xogo en blanco a favor de Celia. Esperemos que neste caso, pois un dos xogos que gañou no primeiro set foi o saque, así que... Sí, a ver, é moi difícil, porque ela ten que saberse non favorita, non? Neste caso, e xogar con iso é moi complicado. Entón, bueno, pois agora a ver se se activa e gaña o seu xogo o saque como gañou o anterior, que o gañou cómodo. E, bueno, e aí, pois, propón un pouco máis de partido, que non ten por que ser invencible. Bueno, xa non sabes que facer para ter a túa marca presente. Non, que aquí non se me mira, Pero é que fai frío, Quitamos a carpeta este ano da pista, metémonos aquí no cubierto e ao final si, estamos aquí na sombra, ben cubertos, e aquí vemos a Fari. Gran tipo, Fari, Sí, sempre hai que reservar 20 minutiños, que tes que vir 20 minutiños antes do que tes que vir para falar con el, para ter as sabias palabras. Hoxe dábame consellos tamén de hábitos saludables. Non, por suposto, eso sempre é o embajador de hábitos saludables aquí en Galicia. Sempre que eu que estou un poquinho pasado de peso, sempre se mete comigo, en plan, hai que facer ejercicio, hai que tal. Me fixo mi ilusión porque me veo un stories onte pegando derechas y me dijo que le gustaba mi derecha. Y dije, pues hay que volver al tenis. Y me dice Sofari. Fari, sí, señor, moi bo tipo, un personaxe moi grande, sí, señor. Por certo, arbitraba onte a semifinal de Blanca precisamente. Sí. Parece que Blanca está un pouco máis tranquila que onte. Non me puiden quedar aquí a mirar a semi, pero sí xa me contaron que foi un pouco trambólica, non? A semifinal. Non sei, falo sen saber, Sí. Foi así, bueno, ao final levouse un pouco da maneira máis inesperada, con retirada de... Ah, sí? De non sabía. No terceiro set.
Un Pero- partido que estaba igualado a un set para cada unha e que se resolveu por lesión. Vaya, hombre. Non é bonito isto, non me gusta cando se lesiona alguén. Sí, no, a Mireia nos cuartos con Aranai, Mireia Noa que estaba con 1000 vendaxes, movendo todo o rato as muñecas. Ui, que deseañe máis boa. Casi sí. chega. De 30. Bo recurso ahora. Sí, Pero fíxate o xesto que facía ahora Celia claro, deixade decía que se tiña que acercar, non? Para claro. presionar. Pero iso é falta de tensión, Mm. Iso é... É como que xa dá o punto por gañado. Exacto. Pero ten a capacidade de correxirse, non? Ainda gañando o punto desa maneira. É interesante isto. Sí, é difícil autoexixirse ao 100% cando non o necesitas. Pásanos a todos nalgún momento. Os que somos peores un pouco menos de veces, pero algunha vez pasa. É que non lle deixa, non lle deixa dominar ningún punto, é todo o rato boas bolas, boas dereitas, bos reveses, dominando completamente profundo. Bueno, a velocidade de bola moi rápida. Dame a sensación de que na cámara parecen menos a velocidade de bola, porque eu estou mirando as dúas cousas dende aquí e a bola vai rápido. Gol. Bueno, fai pouquiño eu poñía unha comparativa en Twitter dos estilos de tiros de cámara dos torneos e como foron cambiando durante os últimos anos. E está vendo unha tendencia a que as pistas se vexan menos cuadradas, non? Se ves un torneo de fai moitos anos, sí. daba a sensación de que as pistas eran cuadradas porque estaba Sí. altísima a cámara e lonxe, non? Sí, Cerviño. mira, ao final gañou o Celia, Fácil, ademais, bueno. Pois falando deso, este tiro de cámara que temos aquí nesta característica escaleira que eu teño pesadillas con ela, sei que é un tiro bastante alto, bueno, para librar un pouco a rede, pero é bastante fiel dentro dos tipos de tiros que hai, de que se vexa máis lento, pero claro. No, Ahora pero- sabes que se tiende a vista de videoxogo, que digo eu, que a veces estás vendo un partido e poñenche unha vista en primeira persona casi del tenista. Que opinas ti deso? Gusta No, a mí, eu prefiro así. A verdade, non sei, ao mellor chámame clásico, pero a min esta me encántame. Pero, a ver, non é nada, o sea, eu dicía o da velocidade porque sempre en directo te parece un pouco máis que na televisión. Incluso se vas a un gran slam, que a realización e todo iso será o mellor do mellor, é o máis caro e todo o que queiras, Seguro. e tamén mírase máis lenta a velocidade de bola, non? O sea, non... Sí, e aquí vos lo perdedes, non? Dende casa, pero é que é moi gracioso ver a Pablo intentando subir a escaleira porque lle ten medo. É unha escaleira bastante alta, verdade? E todos os anos é bastante gracioso o momento no que teñen que instalar as cámaras. Deixo para o último momento sempre. Cando non lle mira a nadie, cando non podemos butear un pouco. É un problema, a verdad. Sempre... Claro, ti queres a cámara na mellor posición e esta... Claro. Non, é alto, iso é alto. Se tes vértigo, estás fastidiado. Bueno, agora Celia que colleu lle gusto a deixada e parece que tamén por aí está cómoda gañando os puntos. E ademais é que chega de revés, sabe que, aínda que chegara a blanca, a bola que quedaría sería un caramelo, non? Sí, efectivamente. Bueno, este chat, que xa vemos moita xente por aí no outro lado, máis de 30 e pico personas, algunha ten que falar, digo eu. Como vedes isto? Vedes a blanca con opcións? Isto é que sabes que pasa, que David Vidal a estas horas ainda non está encordando Xa. raquetas. Entón, Pero se lo invocas, a veces aparece. A ver se de repente aparece e comenta algunha das cousas súas. Onte estive falando aquí con él, así que estar está. Está. 40-0. Cando non está no chat é o que está por aí. Sí. Pero iso que igual se acerca. No, xe non. Ou xe creo que viña con algunha persona Sí. dos Benjamins ou Sí, alíns, non? exacto. Claro. Ten que vir a algún dos xogadores dali del club de campo. Bueno, quero aproveitar un momento para facer un chamamento a que Iago en el siguiente arquivo de campeones no falte.
Onte a túa falta foi importante. Nada, este ano prometo esforzarme moito para ver se gaño algún título. A ver. Bueno, claro, hai que gañar títulos, efectivamente. Anotareime a todas as probas posibles para polo menos ter chances nunha. Mira, que fixo Sí, sí. correr Blanca a Celia e gañou o punto, moi ben, moi bo punto correr parte de Blanca. Que eu penso que é o que tería que utilizar, non? Para gañar o partido, non? E os puntos, variarlle un pouco máis, intentar, porque de momento só está intentando por a bola no outro lado da pista e pouco máis, e con iso Celia está super cómoda. De todos modos, ten que dar como o seu 100%. Sí. E Celia estar nunha porcentaxe máis baixa. Bueno, pero nada imposible, eso está, é así. Mira que sempre temos os nosos espacios con Iago para falar de algo de fisioterapia e de estados físicos, pero claro, este obviamente non é un torneo internacional, pero ainda así a min chamou unha atención onte facendo o arquivo de campións de que os campións e campeonas das categorías inferiores teñen uns físicos moi interesantes. De feito, destacábamos as rapazas que están super en forma, por lo menos a idade cadete e junior, non? É unha pasada. A min chama moito a atención unha cousa que, bueno, a ver, hai que ter cuidado de como dicila, pero que si ti vas ao galego de veteranos, por exemplo, non? Que é un torneo pa xente de máis de 35 anos, que os máis xoves somos os que xogamos a miña categoría, e ves a todo o mundo que está bastante en forma. Eu diría por riba da media da sociedade, non? Ou seja, a xente que ten, por exemplo, estou pensando, bueno, non vou dicir nomes, pero estou pensando en algúns compañeiros míos que teñen, pois, ao mellor 70 anos, e os miras correr na pista e os miras o físico que teñen, están increíbles. Despois os comparas coa xente de 70 anos habitual na sociedade, hai unha diferencia bastante grande. Cos rapaces a diferencia é menos plausible porque os rapaces normalmente pois todos fan máis deporte, son nenos, non? Pero sí, hai un moi bo nivel de físico no mundo do tenis. Sí, que antes falábamos precisamente con Fari de que ao final en certas idades eres capaz de chegar por lesións, eres capaz de estar na pista, digamos, que ao final a nivel pois cardio e a nivel de queimar e todo eso bueno, é un deporte moi completo, non? Sí. Outro día tamén falábamos na outra banda, non? Que dame a sensación de que hai moitos nenos que están un pouco sobreentrenando. Un pouco obsesionados, quizáis, co tema. Sí, porque lles gusta, é normal. Bueno, é mellor estar moitas horas entrenando tenis que moitas horas xogando. Pero físicamente consola, ou tenis? Non, tenis. Tenis. Sí, moitas horas na pista, moitas horas coa raqueta na man. Que bueno, está ben, pero ao final sí que o notan tamén. Non son inmunes ás lesións, os nenos e tal. O mellor, pois, habería que cambiar un pouco a perspectiva, non? E facer un pouco máis de horas de preparación física e un pouco menos de horas de raqueta ou de pista, non? Pero, vamos, que o tenis é un deporte super bo para o físico, eso está clarísimo. Bueno, pois Celia animándose aí de novo, tamén tratando de activarse, bo punto que acabamos de ver tamén. Sí, sorprende moitísimo a boa actitude de Celia, porque podía estar moitísimo máis relaxado. É verdade que é unha final do galego, pero que dicías ti antes, que xa gañou uns cantos, non? Que podía relaxarse, non ter tanta motivación, e sen embargo é que non para, é unha pasada. Está todo o rato intensa, todo o rato concentrada, moi ben. ¿Por qué te mueves? Uf, Joder, un tazo ahora no te mueves. neste remate No
Que bien me recordan aquel videoxogo do Virtua Tennis que se remataban bolas desde tu casa, ¿no? Sí. Ostras, recordos desbloqueados, sí, señor. Ai, que tan raro ás veces rematar unha bola unha vez pode pasar unha vez por partido, ¿no? Como E non é fácil, ademais, O sea, nesas distancias, ¿no? Sí, a esa distancia parece que é moi sinxelo, pero non é tan fácil. Ui, que dous Sí, bolas sí, sí. por fora da línea, tanto saque como revés. E aquí miramos, mira, unha cousa diferente de Blanca que fixo agora, que foi soltarse un pouco e intentar facer un winner e saúlle, ben. Eu creo que derivado un pouco da bola anterior, tamén che digo, Pois pode ser, porque igual a veu ata medio fora ou estaba se la jugou. Dixo, xa que regalou, Sí, sí. a Providencia regaloume a primeira, pois xogo na segunda. Pero que mira, que Celia xa lle domina dende o centro, dende o resto. Ai, que penas. Aí sí que un pouquiño de relajación. Si se miras os pés deu pasos grandes, pasos máis compactos, non tan rapidiños. Bueno, fallo. Vamos. Estaba mirando eu agora que está xogando unha nena tamén a final da súa categoría aí, que é amiga miña, a Carolina, entón estaba intentando saber o resultado. Ai. Ai. Mierda. Mira, neste punto miramos, Buena bola. neste punto miramos tamén que Blanca intenta lle forzar unha bola no revés de Celia, e Celia é capaz de seguir dominándolle, é unha pasada, que ¿Pero por qué te mueres? y otra vez volvemos a ver cómo Celia domina desde el resto y Por 5 juegos a 1. 5-1 y parece visto para sentencia. Bueno, pois non por esperado, pois podíamos pensar que podía pasar outra cousa, pero de momento está pasando unha cousa que onte falaba con Marco, que me recuerda estas épocas a tempos de Miguel Casal, ¿no? Con un dominio absoluto dos 20 e pico añeros e parece que por debaixo pois iso, na final vimos a ver a Iago Domínguez e David Cao, que non son dúas personas tampouco de 17 anos, ¿no? Pero sí que, joder, a experiencia é un grado tamén. Sí, Xente home. como Celia, o Rafa Izquierdo, o Tomás, que chegaron a niveles internacionales e que se nota, ¿no? Home, sí, non eres... Ui, que pena, que fallo máis faciliño. Pero claro, non chegas a eses niveis porque sí. Despois podes estar desentrenado, podes estar fora de forma ou o que sexa, pero ao final o que chega a eses niveles é por algo, non é porque ninguén lle regale os puntos ou porque ninguén lle regale estar aí xogando. Entón, pois, claro, Tommy, por exemplo, se ven xogar aquí, o normal é que gañe. Pero que gañe contra os de 20, contra os de 18, contra os de 30, da igual, o normal é que gañe sempre. O que falábamos tamén con Iago Domínguez, que tamén pasa o mesmo, se ven, o normal é que gañe. Oxe, a ver como está a final, pero o normal é que David, Cao, mesmo, se veñen a xogar, o normal é que gañen. De modos, no caso de Celia, eu creo que sería difícil recordar un dominio tan claro en gañar galegos. Eu non sei se hai precedentes, polo menos na miña época non os hai. Eu non sei dicirche, eu recordo o de Miguel Casal, o que distí, pero en femenino non me acordo, a verdade. Bueno, Roberto Rodríguez tamén gañou moitos, non? Sí, Robert gañou moitos. É que non... Menos que Miguel, pero sí, creo. Home, claro, é que son os dous uns máquinas. De feito, Pero gañaron no... moi maiores, o que falábamos sí, sí. hai un momento. Sí, sí, pero no femenino a min costame. Ao mellor o chat sabe máis que a nós, pero costame recordar algo como de Celia. Sí, é que... Ademais con tanta solvencia, non? Porque non tivo rival no torneo, a verdade.
Uy, qué molón, paralelo, qué chulo, qué bonito. Uno para otro lado. Bueno, é bola de partido. A ver se pecha Celia ou polo contrario custalle un pouco. Primeira bola de campeonato, a ver que pasa. Intentaba ace, Sí, sí. Quería pechar como campeón aí. Pois E aí o leva o campeonato de Bravo, novo. Celia. Celia Cerviño, campeona de novo do campeonato galego absoluto por 6-2 e 6-1. Bueno, e Blanca moi ben, moi bo premio tamén para ela ter esta final. Aí bromea Celia e Blanca. Bueno, pois imos intentar cazar a Celia. Vamos deixar Veña. unha musiquiña e gracias, Iago, te espero en Gracias a outra. vos. Aviso que me avise cuando esté abierto. Marco, oficio está. Está oficio. Bueno, ahora voy, perdón. Espera, aquí, pero que nos espero allí en la cámara. Vale. Ahora nos dan paso. Un. Bueno, que tal? Si, escoitaseme? Vale, pois nada, estamos aquí con Celia. Unha vez máis, xa perdín a conta. Estaba botando a conta eu, polo menos dos streameados, é o quinto. En Pois total, a verdade é que non o teño moi claro, pero preguntei ao meu pai outro día e díxome que 6 ou 7. Pero bueno, o sea, xa vos lo digo todos os anos que me preguntades, nunca levo a conta, o sea, non é algo que teño eu en conta. bueno, neste caso, aquí nestas pistas que xa coñecías de algún xeito e ademais dentro dunhas semanas pois tamén as vas a volver seguramente a disfrutar ou sufrir, pero bueno, esta pista que xa coñeces, que tal o partido en xeral? Bueno, a verdad que nunca xogara contra Blanca, vina a xogar varias veces, e bueno, é unha persona moi competitiva e bueno, a verdad que eu viña enfocada pois en tratar de facer unhas cousas por min e a verdad que bueno, que saliron ben. Mira, despois da lesión, que puido mellor pois cambiar? Que cousas estás agora traballando? Ou que cousas estás intentando mellorar ou simplemente volver ao teu nivel? A verdad que, bueno, o meu principal obxectivo era volver ao meu nivel e creo que volvín, xa me atopo como estaba previa a lesión. E, bueno, cambiar, pois, aumentan os exercicios de quencemento que cada vez que vas tendo lesións vanse alargando e alargando porque vas metendo cousas para rehabilitar e que non volvan a suceder. Entón, bueno, en términos tenísticos tampouco me variou demasiado. Quizáis o enfoque físico, porque para non volverme a lesionar estoulle metendo máis caña e tal, pero bueno, a nivel tenístico creo que xa volvín ao nivel que estaba ou se cadra mellor me atopo.
E dúas últimas. Hai un especial tema cos galegos, vimos che onte gañar incluso, gusta xogar os galegos en xeral, pero tamén todas as categorías ao final, tamén campeona en dobles mixto. Sí, bueno, a verdad que pois é un torneo que ao ser en casa, ao final de todas as semanas que paso fora competindo, pois sempre me fai como ilusión poder compartir momentos cos meus amigos, cos meus mellores amigos, xente de aquí e, bueno, pois cada ano pois xogo o dobles máis por diversión que por outra cousa. Este ano Alicia falloume, así que nada, xoguei con Borja, que é alguén a quen aprecio moitísimo e bueno, é máis por diversión que por outra cousa. En obxectivos, bueno, xa vimos tamén que che gusta o circuito de dobles, que está xogando tamén moito internacional de dobles. A nivel internacional, tes algún obxectivo, algunha cousa que ou seguir xogando pa diante que veñan os resultados? A ver, a verdad que, o sea, en dobles sempre é verdad que me vai moito millor, bueno, moito, vaime millor que o individual, é algo que de estar en college pois aprendín un montón, pois sáleme quizáis un pouco máis natural e menos físico, pero bueno, o meu obxectivo siga sendo avanzar no ranking individual e a par vou xogando os dobles porque creo que tamén axuda para algunhas cousas no individual, pero eso, intentar pois seguir subindo no ranking individual. Bueno, pois como teño poucas opcións de falar contigo así, se queres mandar algún saludo, algunha cousiña, pois sempre é un bo momento, por que non? Sí, por que non? Bueno, pois xa que a verdad que hoxe estou aquí, bueno, está miña media irmá aí, pero toda a miña familia, meu pai non puido vir, que tivo un problema, non podía conducir, a miña nai tampouco, a verdad que é o primeiro galego que estou aquí un pouquiño soliña, pero bueno, un saludo a toda a miña familia e toda a xente que non pode estar aquí, Manu tamén, que está por aí, nada, pois un saludo a todos e que moitas gracias por sempre estar a miña beira. Bueno, pois gracias Celia, enhoraboa de novo. Bueno, pois quedamos aquí, agardando pola seguinte final. Vamos deixar seguramente unha carteliña de espera mentre temos os finalistas masculinos chegando. Seguimos aquí nesta emisión, neste mesmo enlace, dende a canle da Federación Galega. Sempre, antes de acabar os streamings, agradecerlle ao meu equipo, neste caso, formado por Mena na cámara, a Víctor na realización e a Ángela de apoio técnico. Eu fui Pablo Cacheda, vémonos agora na masculina. Un saludiño ata ahora.
Gana David.
Con los chicos. Tenemos que cumplir con los pacientes. Esto sabéis que es parte importante. Jugamos con 4 goles. Si llegamos al tercero, claro, técnicamente cambiamos de bolas. Esto como los entrenadores no os voy a meter presión en el calentamiento. Parece que tampoco perdemos, minutos más, pues no hay problema. Esto jugamos con línea en la lejana, que cubre la lejana y la central de saque, y con los chavalitos con tenis serán los que son las dos. ¿Vale? Bueno, pues hemos hablado con esta segunda final. Parece ser que imos ter convidados, máis xente co que falar, máis xente co que comentar. Pois ao final tamén un pouquiño máis tarde tamén se anima a xente. Vou pedir aquí a miña compañeira que baixe o volumen da tele, porque senón vai nos aquí a entrar polos micros. Pero xa está todo listo, imos a comezar co peloteo, mentres imos a ver aquí debaixo os patrocinadores aquí que nos vamos a pinchar na realización, mentres aguantamos este peloteo que imos a aproveitar para presentar un pouco os dous finalistas desta edición 2026 do Campeonato Galego Campeonato Galego Absoluto. Neste caso aquí na parte baixa da pantalla temos a David Cao, que é o xogador ferrolán que xoga para o Club de Tenis Coruña. Xa non é a súa primeira final nun campeonato galego. Un xogador que xa vimos
recordo eu polo menos nun par de edicións, recordo aquela final en Ourense na edición 2022, tamén na Coruña uns anos despois na que xogou na súa casa, e deste lado o vixente campeón, neste caso Iago Domínguez, que viría a ser a súa terceira final consecutiva nun galego, as dúas últimas na súa casa disputadas no Club de Tenis Pontevedra. Neste caso, pois terá que intentar revalidar o terceiro fora das súas pistas. Estas pistas do Círculo Mercantil de Vigo, nesta pista central, cunha grada que xa vemos con moita xente animándose para ver este partido, nun partido que ademais vai contar con recoge pelotas, como vemos aí na imaxe dos rapaces e rapazas daqui do Mercantil da Escola. E o chat queremos que sexa moi activo, temos xa máis de 40 personas en directo, queremos saber que opinades deste partido. Sabemos que o xogador David Cao ten moito seguimento por aí ao outro lado do chat, sempre que xoga é o caso. E tamén Iago, que seguro que dende Pontevedra, dende o Club de Tenis, pois tamén terá a súa xente que o anime para gañar o seu terceiro título consecutivo. Non lle vai poñer fácil o experimentado xogador Ferlán, que xa sabe o que gañar un galego. E para arrancar vamos tamén a ter convidados na última final na que viñemos de facer xusto ahora coa gañadora e campeona galega 2026 Celia Cerviño, acompañounos Iago González, que seguramente veña outro cachiño, e agora na primeira parte pois imos ter tamén con nos ao presi da Federación Galega, a Pepe Mosquera, que se pasará con nos un ratiño aquí a falar. Xogadores que están quecendo a volea nesta edición do Campeonato Galego Absoluto, que vai dar comezo e que por sexto ano consecutivo temos a posibilidade de dárbolo en directo a través da canle de YouTube da Federación Galega de Tenis. Arriba, cuando puedas. Sí. Hey, ¿quién es? Bueno, pois isto que está a piques de comezar dentro 3 minutos. O sea, vemos aí o xuez árbitro, neste caso Fariñas, que viña con enerxía para arbitrar estas dúas finais. Xa o vimos na anterior facendo un bo papel, e os xogadores que van comezar nestes últimos 3 minutos a quecer o servicio. Recordemos aquí na parte baixa David Cao Pardal, e no outro lado Iago Domínguez, vixente campeón, que podería ter a súa terceira coroa consecutiva se consigue hoxe gañar o partido a David Cao. Onde falábamos con Iago Domínguez que non acababa de saber ou non se daba de conta de moitas finais disputadas en categorías inferiores contra David Cao. Sí que nos lembraba, Iago, que no caso do Máster sí que recordaba un partido contra él, pero noutro caso en categorías inferiores preguntábamos e non se daba de conta. Así que unha final que polo menos na categoría absoluta non tivemos ocasión de ver, así que final inédita a destes dous xogadores.
A la izquierda de la silla, David Cao. A ver ese aplauso. A la derecha de la silla, Iago Domínguez. Bueno, pois o público que aplaude, isto está a piques de comezar, a grada aquí do Mercantil de Vigo que se vai enchendo, e vai sacar, neste caso vai comezar sacando, bueno, non os coitamos, pero vamos dar de conta ahora, e volvemos a convidarvos a todos e todas os que esteades ao outro lado do chat a deixarnos as vosas opinións. Vamos a intentar lervos, a facer isto tamén máis divertido. Nesta festa do tenis galego con este absoluto masculino nas pistas do Mercantil de Vigo. E nos recorda aquí Fernanda Pietada que tamén pelexa David polo seu terceiro título, efectivamente. Recordábamos antes as finais tamén disputadas, tamén aquí la final de Ourense, tamén aquí la final de Coruña, que tivemos a oportunidade tamén de streamear e que eran as finales de David. Temos pouco recordo do que pasou anteriormente a estas, porque claro, non estábamos aquí streameando. Bueno, para comezar este partido, que está a piques de arrancar, imos incorporar aquí con nós a Pepe Mosquera, que ademais xa non é a súa primeira vez, sempre intentamos aquí lialo un pouquiño tamén para que nos conte tamén. Que ademais xoga moito tenis tamén, algo de tenis vamos a ver. Bueno, sí, algo de tenis imos sabendo e imos practicando desde os 20, o sea que xa pasaron anos. Pero tamén os 13, o mal é que os 13, naquel momento no tenis, moitas veces tiñamos que poñer unha rede cunha corda e non había máis posibilidades, pero bueno, pouco a pouco as cousas foron mellorando, as instalacións tamén, e bueno, é un gusto poder disfrutar desta final aquí no Mercantil de Vigo. Bueno, a segunda final que vai comezar agora, que por certo comentábamos antes con Pepe que vimos de ver a Celia reeditando, non? Penta 6, 7, xa perdimos a conta. Perdeu na ela, que é o máis tal, eu quería con ela recordar que número era, non foi capaz de decirme que número era, porque realmente xa se perdeu. máis repartido palmarés galego, que falábamos ahora que Iago pode ser a súa terceira, ademais de final, terceiro título consecutivo, e David, que nos decía aquí no chat xente que tamén pode ser o terceiro, curiosamente, tamén con dúas finales nos últimos 6 anos. Pois mira, neste caso, en calquera das circunstancias, sea pa un lado, sea pa outro, pois é a terceira edición. En calquera dos dous casos, o sea que vai haber un que chega ao número 3. Bueno, pois ao ou saque Iago ou David. Ao saque David Cao. Imos ir comentando despois un pouquiño algo dos dous xogadores, pero de momento ao servicio David, o xogador ferrolán. Este é un partido que eu teño ganas de ver, porque ademais de que, bueno, coñezo bastante os dous xogadores dos últimos anos e creo que obviamente a Iago non imos a descubrir agora, é un xogador ademais de experimentado, competitivo, unha pedra absoluta, un muro capaz de facer peloteos longos, pero tamén con tiros moi potentes, é un xogador moi versátil, moi ágil. E David Cao, que é para mí un talentoso, ¿no? Un tipo con os tiros agresivos, que vai querer ter iniciativa, pero tamén que é capaz tamén de sufrir atrás, ¿no? Pero sí que eu creo que as opcións de David van a ser o ataque neste caso. O sea, esa de dereita de zurdo, non? Que anda moitísimo. Non, de entrada, digo porque algún pasa llegando xoga un partido. Estemos xogando na pista a un dereito,
a unha persona que emplea basicamente a dereita para golpear e a un zurdo que xoga con esa dereita aberta hacia o outro lado con moita comodidade. Por tanto, un e outro teñen que cambiar o lugar de ataque. Si pensan no punto débil do rival. Xa empezamos a ver ese saque aberto de zurdo que tanto daño fai, non? No revés, incluso un pouquiño cortado para abrir pista. Característico tamén aquí de como recurso que vai Sí, ter. sí. O xogador que onte falábamos con David, a ver se decía que da última vez que o streameamos algún mote máis tería. De momento xa sabemos o seu que é Chipi, que xa lle vemos por aquí ánimos no chat, pero díxonos que dunha volta a esta parte que ao mellor había máis no chat, así que animamos vos a todos que estades ao outro lado que nos descubrades. Sempre de coña e con respeto, pero bueno, abertos aquí a tamén pasalo ben. 30-40. E aí posibilidade de primeiro break, é Primeiro unha break. no tenis masculino, un break no primeiro xogo é importante, Pois sí. Pode marcar algo ou nada, pero pode ser significativo tamén. Vamos, iguales. Bueno, pois salva Sí, esa salva o punto de break. esa opción e xa vemos por aquí no chat que eu creo que hai algún ex xogador aquí que pasou polas pistas dun final, nunha final. Pareceme a min polos nicks, pero bueno, di que hoy sonríe el esférico, me hace gracia este. Un buen partido seguro. E nos di que dos últimos 10 partidos que veo a Chipi que coa mesma roupa, pois daralle sorte. Seguramente. Moita xente online, pasade o enlace que está é unha festa do tenis galego e vai ser un partidazo seguro neste Jus, vamos a ver. Está intentando acabar moi rápido con esa dereita, intercambios cortos de momento de David Cao. Aí comeulle un pouquiño a bola, Pepe. Sí, efectivamente. Non rectificou a posición, co cual golpeou pois pouco fino. Outro saque aberto. Domínguez. Pois primeiro break. Confirmou o break. Primeiro break para Iago Domínguez, un bo escenario para comezar o partido para o xogador do Club de Tenis Pontevedra, porque un saque como o de David Cao non vai ser sencillo de rachalo. De momento a cousa comeza do lado do xogador de Pontevedra. E aquí os rapaces que engalanaos, Pepe. Recolle, está. Sempre comento nas emisións que máis que en menos todos os que fomos do tenis pasamos por aí, non? Por ese traballo próximo á pista e próximo ao xogo, pero que o observa. Sí, sí. Ten certa presión tamén, Sí. Hai que facelo ben. Facelo ben. O meu a miña estrella fora nun W15 en Pontevedra. Iago Domínguez al servicio. Un partido cunha xogadora que se chamaba Arancha Parra. Acórdame. Arancha Parra, sí. Vaya salto que deron os femininos, logo falaremos un pouco deso, pero
Pois sí, aquel torneo W15 de Pontevedra que é agora os que temos, que elevadísimo nivel, pero daquelas era un comezo do que agora está exacto. completamente afianzado, non, Pepe? Sí, ahora está totalmente afianzado. Tamén é certo que era unha necesidade para darlle oportunidades ás xogadoras galegas. Algunha delas xa se nos pasou de linde, como é Jéssica, pero tamén estaba Celia e Jéssica, e agora, pois, Eva, Aranai, todas elas teñan a oportunidade de xogar, digamos aquí, pretiño da casa, pois un torneo de alto nivel. Guau, Iguales. vaya bolón ahora, así Sí, que sí. pois isto é o que vai ter que facer David, entrar en pista, acabar Entrar o en pista punto. e repartir. Ujú. Curioso esa dereita de David porque lle mete muchísimo liftado, non? Tamén intenta gañar ese hueco un pouco para entrar con ese pasiño pero claro, ás veces métese tanto que o liftado pois vaiselle un pouquiño de fondo, un pouquiño de lado, ten que estar tamén nos impactos moi fino, non? Preciso, sobre todo. Ujú. Outra dereita aí con moitísimo peso. Ao 40-15. Eu destaco de ambos, Pepe, unha final que tiña bastantes ganas porque me parecen dúas personas espectaculares, non? Sí. Tranquilos. Eu creo que excepto, digamos, Tommy, que está lesionado e non pudo avanzar no cuadro. Bueno, de algún xeito, inda que non participou a fe izquierdo, pois aquí estamos entre os 4 mellores xogadores galegos, sin dúbida ninguna, e, por tanto, ese é o que determina tamén o nivel da final. Parece que obviamente salvando as distancias un pouco con Tommy que pois tamén está xogando máis internacionales, non? Estáse dedicando un pouquinho máis. Moito máis. Sí. Sempre está un pouco máis repartido. Rafa tamén. Con moi bons papeles en dobles. Con gran papel en dobles, en todas as competicións nas que participa. Sí. Ven de gañar dobles no M15 de Sanxenxo este ano, aí atrás, Rafa Izquierdo. Sí, máis, Sí. ahora non lembro, pero máis torneos. O curioso é que está un pouco máis repartido que antaño, non? O tema dos galegos, que antes había como monopolio. Bueno, agora era o que lle dicía a Celia, ti tes un monopolio no lado femenino, Sí. no lado masculino a cousa está un pouquiño máis aberta, pero no lado femenino ela de momento ten o monopolio, igual que no outro tempo, pois Miguel Casal, o maestro inolvidable Miguel Casal, pois o tiña co seu gran adestrador Suso de Moaña. Que Miguel Casal, que se non me equivoco está... nos deixou. Miguel Casal, que se non me equivoco está ahora no Club de Tenis Coruña, Sí, precisamente está de técnico onde entrena no David Cao. Tenis Coruña, sí. Unha escola que sempre saca moitos xogadores. Bueno, e aí temos asistindo ao partido a Iago. Sí, claro. Iago Fernández Reija que non acompaña os xogadores sempre. Iguales. A verdade é que falabas, Pepe, de Suso de Moaña, pero empezamos a contar como pequenas lendas, non, dos clubes, como xente que leva toda a vida falamos agora de Iago precisamente, bueno, tamén en todos os clubes hai como sempre xente moi da casa que son fundamentales tamén, non? Que son a referencia dese club
e que son os que día a día, ano a ano, van empuxando do tenis hacia arriba. E aí vemos unha seña de identidade de Iago, non? E de cando ele é capaz, non? Cando outro xogador está agresivo, esperar o seu momento, ser capaz de meter unha boliña máis. Exacto. Eu teño predilección polo xogo teño que decilo, de Iago, porque que pareceme moi listo, un auténtico competidor, non? Bueno, Obviamente David tamén, ya, pero a ver, Iago, digamos, a ventaxa incorporada que leva é que leva no seu ADN as señais de identidade dun maestro que tivo na súa propia casa, que comeu, viviu e dormiu, non? Como é Ricardo Domínguez. Entón, eso é un plus añadido ás condicións tenísticas del mesmo. eu creo que co respeto do balonmán o apelido Domínguez está pegado ao tenis. Sí, sí. Que pena, fora un punto dos Sí, máis sí, largos ata sí, ahora. Sí, sí. De momento vos intercambios, vos puntos, non está moi claro un dominio aplastante tampouco, sen embargo, no resultado sí que... O resultado, diríamos, desde o punto de vista do control dos números e da efectividade, de momento parece que vai levando Iago, pero o xogo, máis ou menos, está equilibrado, como apuntaba, vamos, en teoría, a final antes do comezo. Punto importante. Bueno, pois era importante para David porque se supón que en bola de máis break importante para David que para Iago, sin dúbida. eran deses puntos que naquel xogo antigo lle chamaban punto de inflexión, non? Eses puntos característicos do tenis que parecen máis importantes ao final. Todos o son, pero psicológicamente hai puntos que valen máis. Sí, sí. É como cando hai un xogo de sete iguais, diferencia, volta iguais, dura pois 10 minutos, 12, 15. Ese xogo analizado sempre en calquer encontro marca claramente a diferencia. Acabamos de ver precisamente un error grande de David. Non sei se por efecto do sol. Sí, parecía que parece. Parecía que miraba para arriba, queixándose un pouquiño. O que pasa é que o sol non o podemos mover, Pepe. Non, iso está aí permanentemente. Bueno, pois... É mellor que non sea o día do eclipse, senón os xogadores terían que xogar con esas gafas especiales co cuales terían un problema serio para poder competir, seguramente. Sí, deixámoslo aí, pero... clima particular do Mercantil de Vigo, que podes estar cunha nube tal como o sol. De llus. Un pouco aí precipitado, David, fixera moi ben no xogo. Quizás ese último fallo na cabeza non lle sentou moi ben. Creo que non, sí. Efectivamente. Creo que un punto que prácticamente estaba ganado, pois son os que maior repercusión mental teñen despois, se se perde.
Ahora, Pues Jaime, sí. ahora. Media hora después, Jaime. Me jodas, Jaime. Juego Tío. Domínguez, Ok. Una línea por fuera, Jaime, no me jodas. que gana por 3 juegos Bueno, a pois 0. vemos aí que non está de acordo Todo con ca David, decisión do porque parece Liña. que ao final canta o Línea neste caso. Sí. Claro, parecía que se queixaba un pouquiño David da tardanza un pouco. Da tardanza un pouco en cantar Eu ahora. creo que as miñas dúbidas si esa pelota se foi fora. Pasa que desde aquí estará en mellor posición o Liña, pero Aí vemos ahora a Fari falando un pouco con David. Eu creo que lle está dicindo que claro, que ao final é unha bola que el non pode ver dende aí e que ten que de algún xeito tamén confiar na visión do Línea, non? Eu creo que o que lle estaba dicindo David era que tarda tardará moito tempo en cantala, sí. e como dese xeito, pois o mellor interpretando que non a ve tan clara como debería de ver. Pero bueno, 3-0. Era un xogo importante, sobre todo para marcar esa distancia e bueno, 3-0 para Iago Domínguez. Pois sí. Pepe, nada, ahora aproveitamos este impasse como sempre para tamén pois falar un pouquiño, non, dos proxectos que siguen e tamén un pouquiño dese fincapé de ahora. Empeza, como eu digo, a miña particular temporada de tenis, non? Tamén un pouquiño con estes absolutos femeninos que comezan xa dentro de 2 semanas e ademais un deles vai ser nestas pistas, o cal a Celia pois non lle ven nada mal para ir as tanteando tamén e as sí. xogadores Bueno, galegas. pero as pistas son todas feitas, neste momento, todas feitas pola mesma empresa, o sea que... Bueno, a altura esas cousas din que afecta un pouquiño. Sí. En calquer caso temos Ourense, que este ano ten unha subida de categoría, bueno, subida que xa non sabemos, o ano pasado era como unha especie de reestructuración polos nomes, agora é subida, un 75.000, nada menos, unha malada, non? No, é V75, pero son $60.000 eso. en premios. Ves, algo había, eu sempre me perdo. Bueno, se perde un fácil, non? Sí. V75, vamos a decir. Sí, V75. A gañadora levará 75 puntos para a súa clasificación. Eso non é pouco, o ano pasado xa non no do Ourense, pero aquí falábamos antes con Iago o fixo de que tivemos a Marina Basols para recuperar puntos neste 35 e este ano xogando Grand Slams, porque a veces perdemos a perspectiva de decir, jová, que parece que non van recuperar para poderse meter con 35 puntiños e ollo 35 puntiños, imagínate 75, non? Sí, está claro, son importantes para calquera xogadora porque axudan a sumar. Aí volvemos a ver un punto largo disputado. Bueno. Psicológico ese, Sí. Pois falábamos do 75, logo temos un 35 aquí, e falando tamén do circuito masculino, pois en abril foi o M15 de Sanxenxo, despois será o de Pontevedra, antiguamente tamén no Club de Campo, hacia final deste ano outro M15, non? Que tamén vai en, pois... No, Pontevedra no tenis Pontevedra. No tenis Pontevedra, sí, exacto. Sí. Que ven a sustituir ao que antes... Sí, efectivamente. Pero que tamén... Porque, claro, nas semanas tamén hai unha cousa, se un ano non faz, deixas un hueco, e os demais torneos que queren situarse en fechas que entenden máis favorables para a celebración do mismo, pois van ocupando esas datas que quedan libres. Que ven un pouco tamén a afianzar tamén que non só hai femenino, senón tamén... hai femenino e masculino. Ali donde a iniciativa dos clubs, como Sanxenxo, que leva toda a vida na competición junior, e agora incorporouse tamén a masculina cos o ano pasado creo que foi fai 2 M25, agora son M15. M25, efectivamente. Pois
peldaño para o tenis masculino, e ali onde pois non hai esa posibilidade, pois aí ca iniciativa federativa, pois planteamos a competición femenina como paso a esa internacionalización das nosas xogadoras. Bueno, este xogo que non perdemos aquí a vista do marcador 3-0, 30 iguais, volve a Pero- ser importante. Sí, pero os xogos eu vexo que van máis ou menos igualados, porque de feito prácticamente se resolven todos por diferencia de un punto, o sea, diferencia de 2 puntos, claro, pero sempre axustadiños. Pero, de momento, o que ten o zurrón aberto para recoller os puntos é Iago. Un pasiño adiante deu Iago ahora atacando máis a bola. Ten esa capacidade de cambiar Iago tamén. Primer servicio. Seguimos recibindo moitas mensaxes, tamén recibe saludos dende Croacia, en este caso David Cao. O sea, xa non son os compañeiros que vexo que lle vacilan por aí, bellas caras coñecidas do tenis, pero tamén saludos dende fora. A verdade é que sempre que xoga David, o chat está moi animado. Teño que decirlo. Bueno, señal da súa versatilidade, dinámica e interacción caqueles os que mantén relación. Volvemos a estar en iguais. Bo punto, Mas esperas un pouquiño, David. Sí, Foi un moi bo punto de Iago. exacto. ¿Por qué? Me quedo parado. Estás nun intercambio desde o fondo da pista, de pronto fanche un golpe co que tes que desplazarte Que no ando, e dices, no isto ando, que? no ando. Non me encaixa no tipo de xogo que estamos. Escoitábamos agora a David aí que se cada lle está resultando lenta a pista, polo que decía. Eu A dicía verdade é que as deixadas ou a pista está suficientemente lenta ou están moi ben executadas porque non dan opción ningunha a recollela. Eu vexo tanto agora nesta final masculina como tamén na femenina. Hai unhas cuantas deixadas que fixo a campioa Sí. Celia tamén foron contundentes. Saca Domínguez. Pois posibilidade De 4-0. outro xogo máis. Por certo, eu sempre intento ler aquí a maioría das mensaxes, pero bueno, entendo que moitos teñen dobles sentidos vaciles, entón vou intentar que non me pillen en ningunha, porque ás veces dis algo así de comentarista, tes algún aí troll. Non é que non os leamos, vámonos filtrando un pouquiño. Iguales. Comí un poquito aí Allá. comí un poquinho a bola. No está haciendo nada, joder. Va a jugar así todo el puto rato. Mira, reciben aquí Vanessa, Utrandi. Vamos, David, puede Croacia y Padrón contigo, pois. Ollo. Padrón. Sí, creo que estuvo toda a semana en Padrón. Sí. Lo que me dixo o pai, sí. A casa dos avós.
Moi, Agora. moi buen gol. Cacao. Hai algún que votaba por aquí polo chat de menos ver a Iago por aí. Pois creo que está por aí, non? Está na grada, non é... Ah, Iago está aí. Sí, sí. Está aí. Votaba no de menos. Ah, está No, por aquí. non falta. Si un xogador está nunha final, Iago é prácticamente imposible que non este. Bueno, si está enfermo, pero ten que estar moi grave. Pues mira, hai autoridade ahora de Iago. E Evita, volvemos á igualdade. sí, evita o break aí, Este punto xa vai, este xogo xa vai para largo. Vai ter relevancia por onde se decante. Con relevo aí de recolle pelotas tamén. Porque cambiou de idea, igual pensaba aí máis nun bloqueo. Ao final creo que quiso sorprender. Sí, saliu ben a aproximación anterior, nesta nova aproximación. Iba con menos garantías e non saliu ben. Bueno, pois fallo. Finalmente este punto longo, que así o foi, decantouse do lado de David, co que empeza a sumar tamén xogos nesa conta por a vitoria no partido. Fallo break que Pepe, vouche liberar un ratiño a ver Pois nada. se ven alguén tamén por aquí. Eu creo Sí. que andaba tamén Ande. Jaime Barba, que quería comentar un pouquiño por aquí comigo, que Sí. sempre son sabias palabras. Decimolle a Alex que xa tiña por aí tamén buscado alguén Sí, que a ver se ven veña Jaime. pa aquí. A ver se ven Jaime, que andaba por aí. Creo que estaba na grada. A ver, si cho vexo. Sí, creo que andaba na grada, Bueno, en calquer caso, Pepe, gracias. Bueno, gracias a vos. E seguimos por aquí. Ese traballo. Vale. Veña, Moi vémonos ben. prontiño, Pepe. Veña, Hasta chao, logo. chao. Bueno, pois seguimos aquí agardando o seguinte convidado. Tiñamos con nós aquí ao presi da Fede, Pepe Mosquera. E o partido que se empeza a igualar un pouquiño, a ver se é capaz David de manter a cabeza fría, sacar proveito do break. E temos set, de momento Iago Domínguez ainda conserva a vantaxe, pero non se pode confiar no xogador de Pontevedra. Outra vez a bola liftada que se lleva aí longa, ahora quizáis por non meterlle precisamente la potencia, a veces cando lle intenta pegar a baixe e cando non lle pega tamén se vai, e está un pouco desesperado aí David nesa arma que ten na dereita que non lle está funcionando moi ben. Pois non quere saber nada Iago dese break anterior e quere facer o contra break agora para poñerse 4-1 e recuperar esa vantaxe que tiña con 3 xogos a favor. Vai ter 3 oportunidades de rotura o xogador Iago Domínguez. Primer servicio.
Se intentaba aí con esa iniciativa subir a volea e acabar, pero non conseguiu. Bueno, pois seguimos por aquí, a ver se este punto que é importante de que lado cae. Cae do lado de Iago Domínguez, que se volve a poñer 4-1 mantendo esa distancia que tiña e convertindo pois a esperanza un pouco de remontar de David, que vai ter que seguir cambiando cousas e vai ter que seguir estando máis cómodo e con esas bolas de dereita, mentres vamos a recibir aquí a outro convidado. E ademais alégrame porque a fianza, o feito de que vouche pedir que te acerques ao micro, a fianza de que o temos con nós non solo cando xoga na casa, senón tamén fora. O sea que, Jaime Barba, como estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Bueno, pois aquí de novo. Como, bueno, hoxe obviamente ves a ver a Iago, pero... Bueno, a ver a mi sobrino ahí luchar. Pero bueno, de momento, ¿cómo vas viendo antes de comentar otras cosas? Bueno, está siendo una final un poco lo esperado, ¿no? Iago está jugando un poquito a la contra. Lo veo usando más el cortado de lo habitual, que yo creo que esto debe venir planeado, porque realmente le está haciendo daño a David. Y David yo creo que se está precipitando un poquito y desesperando un poco con cosas externas que no le están viniendo nada bien. Podemos decir que o plan de partido de David era ser agresivo con esa dereita, ademais que ten moitísimo peso, pero non consigue nin cando lle ven forte, nin cando lle ven despacio, como estar fino con esa dereita, ¿no? Sí, yo creo que está cometiendo demasiados errores, pero bueno, yo creo que un poco también es culpa de que Iago está jugando bastante profundo, ¿sabes? Iago está jugando bastante profundo, le está cambiando las alturas, le está jugando con revés cortado, derecha cortada incluso, y yo creo que por ahí es donde le está haciendo daño realmente a David. A ver cómo sigue el plan, pero está sacando bien, Iago está sacando bien. Ay. Non imos descubrir a Iago, pero que ten a capacidade e esa versatilidade de defender cando toca, atacar cando toca e sobre todo de volver loco un pouco ao rival a base de alternativas, ¿no? Tiene esa cosa que hay que matarlo unas cuantas veces antes de ganarle el punto. Sé que ahí se ve, ¿no? Una derecha media pista, se precipita un poco en base a eso, a que tiene que tirar 3 tiros ganadores. É que claro, ademais son bolas moi boas as de David, ¿no? Son bolas que desplazan, pero ahora está sabendo, pois, toca tirar para arriba. Sí, fíjate que Iago lo tenemos fuera de la imagen casi, ¿eh? Sí, sí. Claro, aí leíamos os labios de qué quieres que haga, ¿no? Mirando para la grada, ¿no? Sí, a ver, eso es realmente lo que tiene que hacer es eso, es tirar con la derecha, ser agresivo, intentar a lo mejor cerrarle de vez en cuando la red a Iago, sobre todo para que no esté tan cómodo tirando un revés cortado defensivo o algo así, aunque lo llegue a fallar. Este xogo está sendo unha papoñera en escuela, fíxate, dúas bolas defensivas de Iago e de repente na terceira, cando parece que vais a repetir, boom, iniciativa, red, punto para dentro, ¿no? Sí, sí. Capaz de cambiar en momentos clave, ¿no? Sí, es lo que tiene Iago. Al final está ahí, juega profundo, que te evita poder tirar el winner,
te cambia con un revés cortado y luego te pasa la contra, te coge la red. Eso lo hace, eso, bueno, es su juego. Xa lle vimos nas últimas finales tamén intervalos, no, de xogo moi cambiante, no? É un tipo que pode cambiar de plan puntualmente no partido moitas veces. Sí, que está ahí. El año pasado, por ejemplo, iba perdiendo el primer set muy fácil y a base de seguir concentrado, lo sacó adelante. Que gana por 5 juegos a 1. Pois 5-1, ademais... Sí, se ve que los juegos están yendo bastante rodados, Bueno, Carlos Álvarez nos dice, Jaime, si gana algo Yago, que se invita a una churrascada. Pues estos nos gustan así, con cosillas. Bueno, si gana Yago, que la pague Yago, ¿no? Digo yo. Y yo invitado. Gabriel, dinos que Chipi o pode levantar. Pois ten que cambiar. Que lle dirías, Jaime? Que lle dirías a... Vas cambiar de papel porque vas con Yago Bueno, caso, pero que lle dirías evidentemente se me ve el plumero, pero a ver, yo creo que tiene que, uno, concentrarse más en su juego, olvidarse de todo lo que hay fuera, seguir siendo agresivo, pero tiene que de vez en cuando cerrar la red para que Yago no se pueda defender con esos cortados, ¿sabes? Y le pueda cerrar la red con un remate, una volea, sea agresivo. Ahí lo hizo bien. Si no, con ese cortado te lo pone, aunque flote, te lo pone profundo y está otra vez dentro del punto. Moito traballo de todos os xeitos, sobre todo mental de es que hay que estar muy, muy concentrado. Cuando juegas con alguien que sabes que te va a devolver todo, tienes que estar muy, muy concentrado y saber que eso va a suceder y estar dispuesto a luchar. Si no, la cosa va mal. Y yo creo que es lo que se está viendo. Me da a sensación de que ahora mesmo David ten que facer todo moi ben en ataque. É difícil ter ese nivel durante tantos xogos, ¿no? Sí, hay que estar muy fino. Son pistas aquí en el Mercantil que con la altura que hay aquí, siempre, como la toques un poquito mal, se te va. Es más difícil jugar que, por ejemplo, en Pontevedra, donde fue el año pasado. David ao principio, ¿no? Da velocidade da bola. Que decíamos antes, que parece que están igual construídas, porque os proveedores das pistas suelen ser, senón os mesmos parecidos, pero qué diferencia de alturas, ¿no? De sí, bueno, aquí también la pista es un poco menos rugosa que en Pontevedra. En Pontevedra es más lenta, aquí un poco más viva. Es otra defensa buenísima. Wow. Como fíjate con bola blanda, como le gana a la red, le hace levantar la bola y ahí pasa al ataque de nuevo. 30 iguales. Esta defensa después de la derecha es impresionante. Xogar a ben tamén David neste punto. Sí, lo había hecho bien. Es mérito de la bola defensiva de Yago. Se la pone a los pies perfecta. Pues mira aí como chegaba con esa bola e acabou sendo sobrepasado. Es un error relativamente sencillo. Curioso, porque non consigue David sacar a cara un pouco de desesperación, non? Parece que cando se engancha 2 puntos Sí. non é capaz de manterse como para pechar ningún xogo, non? Sí, pero es lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, está jugando bien, pero está jugando bien 2 puntos, luego comete 2 errores relativamente sencillos, luego vuelve a jugar bien y Yago está ahí todo el rato.
Pero ahora Bien. una buena aproximación a red, una buena volea. Ujú. Y no es fácil, esa volea de revés aí arriba. Antes falábamos do tema do factor zurdo, non? Sobre todo nos saques abertos, que sempre Se te condicionan. condiciona. Ou incluso na propia dereita que se abra hacia adentro, ¿no? Como neste caso un pouquiño. Sí, Digamos aparte que un genera saque mucho que... efecto, le corre mucho Ujú. la bola y es difícil sacarlo, desplazarlo para que no pegue de derecha. Y al final que su bola, esta de la derecha invertida, la hace súper bien. Out. Buena. Primer servicio, iguales. Bueno, Bueno, fair play. No ves ahora, te lo han corregido, se piensa demasiado en el árbitro. A ver, Sí. es muy difícil, siempre decimos, ser árbitro y más en estos torneos que estás cogiendo muchas líneas, la bola va rápido, hace sol, no es nada fácil. é unha situación moi curiosa esta, porque incluso dentro do fair play é unha bola que psicológicamente ata lle pode xogar en contra a David, no sentido Sí. de... Si Yago no la corrige, se puede volver loco. Claro. E incluso corrigiéndola ya... Sí. É unha bola que eu creo que é un win-win para Yago, ¿no? Neste caso. Sí. Pero ahí no se separa bien de pies y la aprieta. Claro, está tamén Yago restando profundo, ¿no? Ao final, o xogador que está intentando meterse todo o rato en pista como o primeiro resto, fíxate aí que bola esa sexa profunda é moi incómodo para... Es muy incómodo, pero ahí si la quieres atacar tienes que separarte muy bien de pies. Y atacar una bola apoyado detrás de la línea es complicado. Más con Yago que lo defiende todo. Esa es la que yo te decía, que aprieta y Yago muchas veces defiende con derecha cortada o revés cortado, y ahí si aproxima a la red es capaz de cerrar el punto. Si no, el punto volvería a empezar, se reiniciaría y ahí es donde Yago tiene toda la ventaja. Bueno, un xogo interesante este. Estamos vendo un use bastante largo. Bueno, saca la T. Ahí es incómodo porque tiene el sol de cara. Mira, lo está diciendo él. Justo cuando arma tienes el sol en plena cara. Es muy difícil rematar de ese lado, siendo zurdo. Pero vemos a un Yago co mismo patrón de antes defensivo, agardando un pouco o fallo, pero está moito mellor subindo a red de David. Ahora foi un pouco por culpa do sol, pero está mellor David tamén nesas subidas. Está cortando la red un poquito antes. Mira, aí sube. Bueno, hai un patrón de xogo ahora, ¿no? David sabe que subindo a rede pode ter erros, pero que os acertos están aí, sobre todo cando o saque é bo. Sí, como juegas tan agresivo tienes que asumir que vas a cometer más errores que el rival. La cuestión es que el número de errores sea menor que el de aciertos. Fíjate que Yago, a pesar de tener una buena derecha, David le juega muchas bolas a la derecha y yo creo que es para fijarlo ahí para que no pegue la derecha invertida, que es con la derecha que más daño hace.
Pero fíxate que claro, primeiro peloteo longo, despois non sei cantas bolas subindo directamente saque red, bola que cae en contra, non? Sí, sí. Parece A ver, a ser que- veces es un error, eso puede ser un error, no sé, David, que muchas veces pues, está compitiendo más, está compitiendo menos, no sé si está con ritmo o no está con ritmo, pero a veces esa falta de ritmo de entrenar menos y tal, esas bolas marcan la diferencia. Ujú. Aquí los que lo conocen que nos digan en los comentarios si está entrenando o no está entrenando. Iguales. Pois creo que esas son 4 bolas de Dios. Ujú. Desde luego este año, Yago, puede ser el año que menos llegue, o sea, con menos ritmo llegue al gallego. Año de máster, viviendo en Madrid, entrenando un día a la semana nada más. Puede ser el año con menos ritmo de entreno. Curioso ambos os dous casos, non? Xogadores que na súa época o mellor de menos ritmo aquí están, non? Sí. Y con un desempate, tienen 2 gallegos los dos, ¿no? Sí, sí, no, en 2 gallegos los dos. Sí, Sí, ¿no? exacto, sí, 2 gallegos. Decían antes, correxíanos porque eu non me lembraba de cantos tiña David, ainda que xa lle streameamos 2 finales, pero non me lembro que pasaran algunha delas, xa son moitas. Sí. Y nos dice que es vizoso, Mm. que tiene mucho ritmo el tenis menos. Bueno, vizoso lo echamos de menos en este gallego, ¿no? Sí, finalista o ano pasado. Jugador aparte que juega muy bien al tenis, zurdo también. Boa final nos deran o ano pasado. Gol. Bueno, bola de set, segundo saque. Pois set, Y primer set. set, Jaime. Con otro error, ¿eh? Ti falas da falta de Vizoso, pero eu notei unha falta no dobles deste ano de leyendas veteranas llegando a finales. ¿Qué pasó? Pues mira, estoy con la rodilla fastidiada y tengo ahí un edema óseo Eu sei deses, y me está dando bastante lata. Llevo ya 2 meses y me está dando bastante lata. Sí, pues ánimo, pero se sale de eso, ¿eh? Si no hubiese intentado liar a Rodrigo Figueroa, a ver si... Tamén nos falta este ano. Tamén nos falta Rodrigo con algunha das súas. Sí, hombre. Por lo menos da cositas. Sí, sempre algunha anécdota. Una anécdota siempre tenemos con Rodrigo. Creo que teño algunha nunha destas pistas non fai moito tempo aí en unos cuartos de final contra Roberto, pero nos la vamos a quedar. Sí. Porque no me acuerdo de esa, ¿eh? Sempre son polémicas. Pero bueno, unha aperta para él tamén, porque eu creo que durante moitos anos falábamos antes, Jaime, do monopolio de Miguel Casal, de Roberto tamén cos seus galegos. Sí. E agora eu estou tendo unha especie de déjà vu, porque está me dando a sensación de que esta xeneración de 20 e pico añeros, vamos a llamarlo, porque ningún destes xogadores ten 17 anos, están buscando xa un relevo, ¿no? Sí, sí. Iago xa ten 20 e poucos. Debe estar 23. 23, David eu creo que ten unha idade parecida tamén. Yo creo que tiene David creo que es uno más. Diría que 24, pero tampoco lo sé seguro. Rafa Izquierdo creo que un máis, tamén 20 e pico, e bueno, e Tomás, obviamente, ainda que dos que está intentando tamén facer circuito Sí, internacional. una pena, ¿no? Que Tomás creo que se lesionó ahí. Sí, contra Iago, precisamente, contra Iago González, que estaba antes aquí con nos. Pero dixen, Iago, que te quiten lo bailado, tú le ganaste al número. Hombre. Decía que de esa forma non lle gustaba. Un saludo tamén para Tomás, ademais botámoslo de menos, pero sí, la pero mira, Iago aí era esos o único jugadores que gusta ver, ¿eh? Era o único que mantivo aí a compostura dos veteranos. El veterano. Veteranos junior, que le llamaban antes, ¿no? Pero bueno, está ben. Estamos esperando tamén que haxa algún 16, 17 añero tamén que vaya entrando nestas finais, non? Tamén. Pues tiene que entrar, bueno, Pereiro. Sí, que pasa que como estivera lesionado aí atrás, ahora está intentando tamén recuperarse. Es el que ¿no? más pinta que está aí, ¿no? En calquera dos casos nos últimos anos non
non estivo no cuadro. Decíamos tamén a Celia antes que pues, tamén o galego está moi guai de xogar, non? No caso de Sí, Celia. Celia debe llevar unos cuantos, ¿no? Sí, ¿Cuántos lleva estábamos ya? facendo antes a conta e decíamos, eu streameados este é o quinto, pero antes dos streameados do ano 2020 para atrás algún máis ten, entón non o sabía decir nin ela nin Pepe Mosquera, ou seja que Ya. eu de que era andar Sí, en yo torno creo aos que 6-7. 8. Sí, Pode ser. bueno. Porque eu creo que antes do 20 xa recientemente chegar a Estados Unidos, eu creo que un ou dous. Sí. Non Sí, sei sí. se deberán El de ser Mercantil de 6. Pontevedra ganó 1. Ajá. El Mercantil de Pontevedra ganó 1. No recuerdo en qué año, porque ese año gané yo el mixto con ella. Ujú. O sea que recuerdo bien que ella ganó el individual. Pero no recuerdo. Eso tivo que ser polo No 10 a... recuerdo qué año fue, si fue el 16. Eu do primeiro que teño constancia é No. do... O 2014, pode ser. Pode ser. Eu sei que faltou a un par deles, faltou o do ano pasado. E faltou ao do, se non me equivoco, ao do 2020, o do COVID, que creo que fora entre Uxía Martínez e Eva Álvarez. Non sei que pasara aí. Pero bueno, sempre justificado, eran faltas justificadas. Que dirían... Sí, a algunos estuvo fuera, yo creo que compitiendo también, le debió coger alguno compitiendo. Pero este ano que estivo moi ben plantexado porque ademais, como sempre coincidindo aquí con probas dos alevíns, benjamíns, galegos, sempre hai algún galego alrededor do absoluto. E que dende fai 7 anos, 6 anos, pois viñemos streameando tamén estas finais que, ademais de ter moita visita aquí no chat, ahora mesmo máis de 70 personas tamén hai ao outro lado. Aparte que gusta. Ti crees que hai unha presión añadida co tema do streaming ou pásase todo? Yo creo que no, Yo creo que no. Cuando estás en la pista, al final, yo creo que del que haya una cámara, yo creo que te acabas olvidando. Bueno, ao final ter o partido grabado despois botas un ollo e ainda aprendes cousas, non? Es bonito, hombre. Si lo puedes guardar, te queda ahí por recuerdo. Bueno, empieza la misma dinámica del principio, Eu creo que é importante agora para David que colla moita inercia inercia ganadora, que os tiros de ataque entren dende o primeiro momento, que non teña, bueno, que asoballe un pouco cos tenis de ataque, non? Pero claro, Iago ten recursos tamén para contrarrestar eso, entón... Sí, para los dos, Para los dos es importante este juego. Si David consigue romper al inicio de este set, va a coger mucha confianza. Y Iago, si inicia el set, pues siempre esos pequeños nervios del inicio de un set y tal, te los vas quitando. Mira, sí, mira esa contra, ese revés. Bolón, ese revés es impresionante. Mira que nos dicen por aquí que el 6-1 es el resultado engañoso. Pero a ver, al final cuando juegas con alguien que juega a la contra, muchas veces los resultados parecen engañosos, pero hay que meter la bolita dentro. Una más, siempre exacto. Una más. Cómputo general, de momento, sí que se ve a un Iago, non digo cómodo, pero sempre que hai unha situación adversa, sempre con, pois, salindo ao paso. Sí, ¿no? Maneja muy bien la situación, está concentrado. ¡No! 30, es muy justa, David. Y intentó esa jugada en 2 ocasiones y no le salió, Un poco se encoge un poco el brazo en esa volea, o tienes que atacarla bien.
Vale. Golpe de suerte que esto puede hacer mucho daño, Sí, sí. sobre todo un daño mental. Esta é unha bola psicológica de libro, Sí, non? sí. Con todo de momento dúas a favor de Yago. Estas entrenan, Jaime, ou non? Ojalá. Son las que pides perdón porque tienes que pedirlo. Por dentro a veces te sale un vamos. Y que esta es un contagio del anterior, del libro. Sí, sí. Hay situacións do tenis que Es que son al final tan... tienes un 15-30, te ganan ahí con una cinta, se te ponen 30 iguales cuando estás al resto. Hai situacións tan características do tenis que asustan, ¿no? Que es una bola, nada más que es una bola, pero cómo puede cambiar el curso de un juego. Esa derecha cortada, ahí a la zona del revés le hace mucho daño. Que bolón. Revés. Xogara ben Yago, ¿no? Intentando variar ritmos, esas dúas bolas cortadas e a seguinte moi profunda, pero esa Sí, bola ahí ataque... la primera que le quedó corta. Ese ataque cando... Aquí, si te fijas donde más daño hace, es cuando le juega liftado. Por eso yo creo que le está metiendo mucha bola cortada. Ahí es más difícil de acelerar. Esa lo hace muy bien. Esa es la que yo te digo que cuando se invierte ahí de derecha, la hace espectacular. Sí, sí. Dúas bolas importantes ahora. De novo confiado aí nese ataque. De juego importante, ¿eh? Sí, sí. Un punto importante, de feito, porque un break aquí, para min, cambia de momento Sí, sí, puede este cambiar partido. el rumbo del partido. Aí eu creo que dubidou Iago de opcións, ¿no? Sí, sobre todo que es con la bola que le venía ahí a la volea, tendría que haber sido un poquito más agresivo, atacarla más y darle un poquito más de velocidad. Está aquí neste... Pues el remate es complicado. Y eso que al ser diestro no le molesta tanto el sol en este caso. Pero bueno, a ver este juego entonces. Ahora seguramente David coja confianza y es peligroso. Bueno, ainda queda moito por ver. Alguén decía por aí antes que 3 sets para David son moito longo. Eu creo que para ambos o terceiro set deste partido. Sí, pero bueno, seguramente un partido largo el que menos sufra sea Yago, ¿eh? Está más acostumbrado a eso. David Cao al servicio. Bueno, pois este é interesante o do chat que di que entramos en la franja chipi. Pode ser así. Vai depender Sí, moito do que si faga o saque, ahora sí. cogió confianza con ese break y se empieza a olvidar de todo y juega, se vuelve peligroso. Vamos, vamos. Más que otra derecha, son muchos errores. Entonces tendría que ser un poquito más paciente y esperar a estar bien plantado dentro de pista para atacar esa bola. Sí, parece que aí como que entra en confianza e de repente pasase un pouquiño, ¿no? É como... Sí, se precipita un poco y la quiere apretar antes de tiempo. Ahí es cuando tiene que apretar, cuando está plantado bien dentro de pista. Qué buena. Pues siempre vuelve, ¿eh?
Wow. Traballara moi ben, David, de feito tivo esa boliña máis antes de subir, Sí, ¿no? mira que la recuperación era impresionante, ¿eh? Sí, sí. E despois de recuperar esa bola, esta bola era Esta- complicada tamén, porque o normal é reiniciar, non xogas un, Sí, 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 sí. Dificilísimo. un passing cruzado aí, ¿eh? Muy bien. Primer servicio. Que cando consigue Sí, realmente sí, sí. co saque ten medio punto gañado, ¿eh? Sí, cuando está dentro de pista y acelera bien de derecha, mucho daño. Sí, un punto do partido moi interesante, ¿eh? Sí, sí, mira cómo le cambió el haber conseguido break, ¿eh? Un puntito, ¿eh? Cómo está este juego concentrado, todos puntos. Gol. Vamos a ver con segundos, porque está xogando con un porcentaje de primeros altísimo, David, ¿eh? Dame a miña impresión. Fíjate que le cuesta más acelerar esas bolas cortaditas. 40-15. Bueno, coa paciencia aí non tivo... Tiña ao mellor algunha opción de gañar máis pista para diante ou de subir incluso, pero aguantou atrás e funcionou, ¿eh? Sí, sí. Error con la derecha de Yago, que no suele ser habitual. Bueno, ahora empezará a subir un poquito el calor y las piernas pesan. Uh. 40-30. Pues estamos igual que antes, ¿eh? Juego importante. E a cousa cambia moito se lle iguala. En a miña opinión, isto é un punto importantísimo para David porque Sí, afianza el break. outra vez con segundos, fíxate como Sí, lleva cambiou un un juego, poquinho. Esto es un respiro para Yago, yo creo. Y lo que pasa es que le flotó un poquito ese revés cortado y ya está cogiendo demasiada iniciativa. Yo creo que Yago tiene que empezar a tirar un poquito más profundo. O sea, parece que non chega coa defensa, pero ahora ten que facer unha pequena transición porque non se vai poñer a... Sí, no, pero fíjate que es un segundo saque que tampoco viene súper complicado y al final hace un revés cortado que le flota, le queda media pista. Ahí yo creo que se puede meter un poquito más con el revés pegado para coger un poquito de profundidad y por lo menos después empezar la defensa a partir de esa primera bola. Un buen primero ahora al cuerpo, que siempre hace daño. No, o gesto de David xa cambiou un pouquiño, o que decías antes, ¿no? Sí, ahora está más concentrado en el partido.
30-0. Veña, vamos aí a... Para que o chat non sexa tan musical, vamos a lanzar unha encuesta. Tercer set sí ou tercer set no. Poñemos aí simplemente tercer set sí ou non. Obviamente creo que hai máis de un lado que do outro, pero vamos a ver, facer unha porcentaxe, como faría Alex Correia. Parece que el chat está más por David, ¿no? Sí. Está de troleo o chat. 40-0. Eu creo que David, cando vexo o streaming, vai estar máis pendiente do chat que do xogo. A ver, la distancia desde Coruña a venir aquí es una tirada importante. Falábamos onte con el que o chat con David é unha garantía de audiencia. Eso é así. Qué buena bola de derecha ahí. Ujú. Muy buena, que recupera ahí Fíxate, un poquito despois la dos buena dous xogos dinámica. que vimos, de juego. repente, algo así, ¿no? Sí, sí. Señal Yago Domínguez, ¿no? Sí, a ver, Yago está sacando bien. Con el revés que tiene, prepara muy bien los puntos y ahora una derecha agresiva. Bueno, pois por aquí din Uxío tercer set sí. Tomás tercer set sí. Decían aquí que a idea era acercarse, pero cambiaron o horario. Pois Al principio era la 1, creo. estaríamos aquí ás 2 morrendo de calor. Que De hecho, te voy a contar que ayer a la noche llamé a Yago para preguntarle a qué hora era la final, para acercarme aquí, y me dice, es a la 1. Y me dice, pero bueno, espera que lo verifico. Y hostia, WO. me dice 11:30. O sea, Menos mal. menos mal. Si lo gana, le he de decir que me tiene que dar las gracias. Sí, sí. E nós tamén chas damos, porque se temos que esperar por el vindo dende lá, temos la cartela de esperando o partido durante unha hora e media. No sé cuándo se cambió el horario, ese de la 1 a las 11:30. Bueno, outro xogo importante. Ahora estamos... vimos agora de dous xogos moi intensos de primeiras. Ahora este último caído ao lado do Iago en blanco. Esa bola es buenísima. ¡Wow! Highlight, Ese passing de revés lo hace con los ojos cerrados. Ese gesto ahí, piernas abiertas, rollo Es Djokovic. impresionante. Tiene un guante al revés. Una bola buenísima ahora. Muy buena. Iguales. Bueno, 15 iguales. Seguimos aumentando presencia a outro lado da pantalla. Máis de 75 personas ahora por aí. Sempre agradecidos porque isto ten máis sentido se hai xente do outro lado. Vendo esta segunda final do día. Está un poquito más fallón con el primero, ¿eh? Xa Jugando con dende muchos que... segundos, ¿eh? Xa dende antes no anterior xogo xa notáramos. Ese revés cortado le hace daño. Que muchas veces cambia la dinámica. Oh, pues mira.
2-1. Sí, sí. Pero esta, por cómo paseo por riba da rede, non sei se vale doble, eh. Pero non hai nada que decir, esas caen por os dous lados. A outra cosa, que sí que eu creo que ten que recuperar ese primeiro, porque antes estaba ganando Sí. a iniciativa con unha ou dúas bolas máximo, ahora Sobre todo estaba haciendo ahí mucho daño con el saque de zurdo en la zona de la ventaja. El saque abierto ahí le estaba haciendo mucho daño. Hacia largo. Es como se lo trae un poquito para adentro. Para después cambiarle con bola profunda a la derecha. un puntazo, Ben traballado, Pero fíjate que incluso se dio 2 veces en mitad del punto, que con la derecha cortada se lo trae a la zona del revés para que se meta dentro de pista y luego cambiarle profunda a la bola a la zona de derecha. Ahí trabajarle los pies. Está ahí Yago acordándose protestando do un saque poquito aínda, del saque que parecía malo, pero repito que todo jugador de tenis se ponga una vez en una silla. Sí, sí. Eu estive unha vez, curiosamente, solamente, arbitrando a niños. Difícil. Yo llevo unas cuantas, ¿eh? Mm. Unas cuantas. Y os aseguro que es Acabas vendo línea triple, ¿no? muy difícil, muy difícil. Y aún menos mal que por lo menos tiene un línea del otro lado, porque esa línea, la que está cogiendo Jaime, desde la silla es imposible. En tierra aún te curas en salud bajando si hace falta, pero en estas pistas es muy complicado. 40-30. Psicológico tamén na outra parte do tenis tamén animándose, ¿no? Porque vir dun punto así tan longo, ¿no? E de repente que desta non consigas case nin superar o resto. Sí, sí. Esas son las cosas que a veces mentalmente son muy duras. Más este deporte, estás solo ahí luchando contra todo. Acordarse que valen o mesmo, ¿no? Un que outro. Complicado. Sí, sí. Ten tanta confianza na dereita que esa bola que es casi Sí. inverosímil ter que escorarse ata esa Sí, pero distancia. eso ¿no? lo hace y tienes que jugar con eso. Porque además que desde esa zona es desde donde más daño hacen la derecha. Volve a ser importante este momento, ¿no? Sí. Que como cambiou agora en dos dous primeiros xogos. Es que si Yago recupera este break, mentalmente le va a hacer mucho daño. Eu creo que non é definitivo, pero volver a ver ese nivel de tenis que lle vimos a David nos dos conseguir primeiros. meter un poquito más de primeros. Sí, está sendo diferencial eso. Sí. Qué buen cambio, ese revés lo hace súper bien. Ay, lo tenía hecho. Tamén volve a ser psicológico, ¿no? Porque recuperando o nivel aí como estaba, pelexando ben o punte, que se vaya esa bola final con todo ganado. Sí, sí. Vemos aquí a David. Pero fíjate que ahí se
ya se apoya en la valla. Cuando las cosas le van mal es cuando se va mucho el partido. Sí, de feito, ahora veíamos aquí falando con, No sé si su con padre o Iago. con Iago. Creo que rompeu, ¿no? Puede ser que rompera. No me fijé. No sé si está cambiando de raqueta o rompeu cordas, pero algo foi coller ali. A veces cambiar de raqueta también forma parte del juego mental. Ujú. Recupera sensaciones. Esta Duro. é moi dura psicológicamente. Esta es dura. Aunque fue cinta, pero no era una cinta que le beneficiase. Pues parece ser que lo que pasó no fue las cuerdas, que rompió la raqueta sin querer. Bueno, o bueno de estar aquí tan cerca é que escoitamos, ¿no? Sí. Un pouco de todo. Está un pouco frustrado, ¿no? Sí, está comentando es que tengo que hacer yo todos los puntos. Pues es que si juegas contra Iago, de inicio tienes que saber que eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tienes que tener la capacidad mental de saber que eso es lo que toca. Y otra. No. Tocaba profunda. Un poquinho psicológica tamén. Yo pero creo que le quiso hacer una dejada ahí a contrapié, pero yo creo que esa bola toca jugarle profundo. Déjame 3 minutos. Eso buscaba otra cinta para matarlo ya. Sí. Dende logo está chegando momentos ademais algo importantes, algo non digo críticos. Escoitábamos aí de refilón que necesitaba 3 minutos. Eu creo que sí que ten que disfrutar un pouquiño máis da final, non? Ao final, obviamente é fácil decirlo desde aquí, pero parece que está como todo o rato pois cuestionándose a sí mismo, ¿no? Ao final, dependendo demasiado de como estea, ¿no? Sí, Ou sí. de ler a final, a veces é máis ser tú, ¿no? E tratar de disfrutar, ¿no? A ver, eso es lo duro del tenis. O sea, al final estás tú solo ahí, tú cometes los errores, te los comes. Y al final, a veces, una vía de escape es buscar factores externos a lo que echarle la culpa. Error claro con la derecha. Que además no es momento que se pone con 15-40 para volver a tener break arriba. Tamén hai un pouco de remar, ¿no? Para morir en la orilla en el sentido Sí. de joder, despois do complicado que foi remontar Recuperar aí. o 2-0 en contra e agora este xogo que non está sendo por mérito de David, que podía ser, Sí, sí. pero foi case máis de mérito de Iago Sí. neste caso, ¿no? Yo creo que esos saque red que está haciendo no le están dando ningún beneficio. Creo que quería aproveitar un pouco esa inercia e quizáis se equivocouse en facer o que estaba funcionando, ¿no? Sí, sí. Tamén ás veces é un pouco ingrato, non? Estar tanto tempo pendente do estado do outro tamén, de que ese fallo, ese non... A ver, te hace pensar. Te hace pensar, esa situación te hace pensar, estás pensando que, bueno, está mal, va a tirar, voy a jugar defensivo porque la va a tirar, y luego de repente él te juega agresivo y te revienta. Es complicado, pero está claro que yo creo que los 3 puntos que hizo saque red a la zona del Jus
Los 3 los perdió. Bueno, pois a ver se recupera tamén David ese primeiro saque, ¿no? Porque estábamos vendo xogar moito con segundos. Víamos un inicio bastante, bueno, bastante agresivo e fino. Agresivo e fino, nunca non se pode expresar mellor. Con este 2-0 a favor de David, volvía a poñerse 2-2 Iago Domínguez, apretadísimo inicio de segundo set, que eu creo que ao mellor xa supera en duración case o primeiro set, que foi un visto non visto. E agora, pois a ver que fai Iago o resto. Bueno, o que está claro es que Iago va a estar ahí. De eso, vamos, no nos cabe duda que el juego lo va a luchar todo. Acabo de ver aquí entrar a Alex Soto. Está falando aí con algo da raqueta. No sé si a lo mejor le estará pidiendo que la lleven a encordar. Todos temos a dúbida un pouco do que... Yo creo que debe estar pidiendo encordar, ¿eh? ¿No? Pues aquí van a necesitar las manos de un encordador rápido. Sí. É curioso, non? É tamén un pouco un punto que deixa un pouco psicológico, no sentido de... Bueno, temos que informar un pouquiño, porque parece que algo pasou con esa raqueta. Yo creo que le rompió la raqueta con la que estaba jugando, por lo que parece. Y ahora deben sentir que necesita una raqueta con una tensión parecida a la que tenía. Bueno, pues mira, primeiros saludos do chat para min, de nuestros amigos de Charlando en la Red. Hombre. Sempre os botamos de menos porque a verdade é que cando viñeron a comentar con nós foi un lujo. Sempre están aí. De ser Guille y Tomás, que están ahí siguiendo el gallego. Al final, la verdad que siguen todo el tenis que tenemos, ¿eh? E o noso amigo Antón tamén, que cada vez ten más protagonismo. No... Eu me alegro porque o tipo, mira que me fixo aquí axudas moitas veces comentando e... Gran tipo, ¿eh? Os que non o coñezades, aproveitamos para hacerlles publi porque están facendo unha gran labor no tenis, o canal de Charlando en la Red. Bueno, que non o vai a coñecer a estas alturas, ¿no? Hombre, aquí en Galicia yo creo que todos... Más con lo brasas que es Guille. Guille, un saludo. A Guille se non lle levas o galego a casa, non o ven a ver, eh? Menos mal que está online. Ay, qué mala suerte tuvo ahí. Pero mira, ahí está otra vez. Eso sí que sabíamos que iba a pasar. Iago lucha todo. É que xusto despois do anterior xogo que foi así errático de Iago, era un momento ideal para que David asoballara co saque, ¿no? Para que volvera a estar fino aí, incluso, non sei, xogar primeiros segundos tamén, apretar un pouco, non? Pero non... Bueno, el punto lo tenía hecho, al final es una derecha que le da la cinta, se me va. Está en detalles, estaba ¿no? dentro de pista, bien plantado. É que intentaba aí unha especie de... Bueno, el resto cortado profundo, que ahí le cuesta a David acelerar, pero le flota un poquito y se le va. Creo que lle hago unha das ferramentas que ten que cambiar dinámicas. Aí, ao mellor, pois, con esa bola que lle cede totalmente a iniciativa nun momento así, pois podía ser útil tamén, non? Sí, lo está usando muchísimo. Que a David le está costando mucho acelerar la derecha cuando le vienen cortadas.
Jugando muy profundo ahora. Esa es la bola de derecha ahí cortada al fondo. A eso llega. Es muy bueno haciendo esas recuperaciones. Excelente punto 2-2 aí na recuperación, xogando moi profundo, esperando oportunidade, esa volea que salía hacia fora, aproveitando tamén a velocidade que deu David. Pero esa bola quizáis quedou un poquinho longa, non? Sí, pero es que aunque te quede, es que llega todo. Nova bola de break. Bueno, ben bregado ahora de David con calma atrás tamén. El punto duro que acaba con error de Yago de revés, que es curioso. Puede ser con el golpe que menos errores cometa. Claro, Yago está jugando mucho más profundo, ¿eh? Este era importante, ¿eh? Sí, sí. Meterse aquí nun juice. Está sendo un set disputadísimo este, Jaime. Muy duro. La verdad es que con... Ahora los dos están jugando bien, ¿eh? Muy metidos, además. Sí. David está más concentrado, cometiendo menos errores. Y Yago también no está jugando mal, ¿eh? Está jugando profundo, está aguantando, pero está un poquito más fino ahora David. Está cedendo ahora un poquinho de iniciativa tamén a David, pero quizáis ahora onde está errático é no ataque, Yago, ¿no? Está... Cada vez que intenta atacar un pouquiño máis ou non xogar tan defensivo está indo mal, non? Pero volvemos ao mesmo, seguir nesa dinámica todo o rato é mentalmente pero difícil. va a seguir aí, ¿eh? Uf, que justa, ¿eh? Sí, ademais tocar un poquinho a rede unha das bolas de Yago. Sí, porque la subida ahí de derecha cortada se le había quedado un poquito corta y David tenía toda la pista para pasarlo. É que a intención era boísima e foi o pouco hueco que abriu Yago e mira o pouco que se foi esa bola lateral, eh? E outro novo juice, como xa estivemos fai un par de xogos no que chegamos a ter 5 seguidos. Buen saque con la derecha. Outra vez aí coa iniciativa gracias ao saque.
Mira que aquí nuestro amigo de Charlando en la Red nos dice que la raqueta es de Ejido y yo sé que eso lo hace para que muerda el anzuelo. Tú sabes, Guille, que la raqueta de Ejido es una Pro Staff de Federer y lo sabes bien. Mítica raqueta. Un buen palo era aquello, ¿eh? Más antiguas. Yo creo que ya no quedan jugadores que jueguen ese tipo de raquetas. Pues David sigue fino, ¿eh? Pues Tirando sí, muy potente con la derecha. era importante porque posibilidades de break así non vai ter moitas e sempre cando as teña van a ser así pelexadas seguramente. Vai ter Yago ahora Sí, que fue una pena esa derecha ahí paralela que falló. vai ter Yago que meterse ahora co saque gañar fácil, non? Ou facer algo así para non desconectarse. Porque bueno, está nun bo momento, David. Estarse cumplindo os Sí, sí. pronósticos de moita Probablemente xente esté do en chat. su mejor momento del partido. Fue buena. Fue buena, ¿eh? Sí. Buena derecha, ¿eh? Esa derecha tiene que usarla más porque la verdad que la hace muy bien. Al menos entrenando. Sempre entrará algo máis por aí, non? Pois ahora esa bola aí con iniciativa de Yago intentaba gañar esa inercia, ¿no? Sí, pero las veces que está subiendo a la red no está obteniendo muy buenos resultados. Decían aquí no chat ese bostezo. Yo creo que algo debe de pasar cos oídos, ¿no? Que parece que se está como descomprimiendo. Bostezo dende logo o partido non está sendo para iso, ¿eh? Para eso no, ¿eh? Y menos ahora. ¡Vamos, Pari! ¡Vamos! Tiene mordida, tío. Dios mío. Si se quejaba, yo no. Yo creo que puedo entrar a esa bola. A mí vista aquí en la pantalla no me pareció mala. Creo que ahora Yago sí que está en un punto. Sí, pero no es momento. Es momento Sí, sí. de este juego, hay que sacarlo como sea. Inde pronto para eso, ¿no? Pletórico. Está moi fino, ¿eh? Sí, sí. Pletórico David, no seu ahora sen dúbida mellor momento e con posibilidade agora de break, Este break así que pode ser. Ahora la función de Yago es intentar salvar su saque, aguantar el chaparrón y que David vuelva a cometer un poquito más de errores. Muy sereno, ¿eh? Muy sereno ahora de gesto, Chico. Sí, sí. Bueno, demasiados pues errores, break. Break 5-2 no momento, por certo, con máis xente ata o momento no outro lado da pantalla, máis de 90 personas, pico.
Nada, esto a los que confiaban, Pues que siga subiendo. sí, a los que confiaban en David co tema do terceiro set están de enhoraboa, porque parece que o ten encaminado, pero con Yago Domínguez non se sabe nunca. Sí, no. Es jugársela demasiado. Seguimos aí co dilema das raquetas. Fíjate que el año pasado creo que iba 5-1 perdido en el primer set. Puede ser. Yo creo que no lo puedo recordar, se cadra... Creo que era 5-1 abajo y ganó 7-5 el primero. Se o sea cadra que... Vizoso se sigue polo chat, igual se lembra, verdad, pero Sí, algo pasara de eso, sí. Algún día debió soñar con ese set. Pero bueno, un pouco que decíamos na anterior ocasión, ¿no? Que eu creo que ahora Yago pois ten que intentar repoñerse, volver a ver que cousas poden funcionar, non xa vendo que isto pode ir a un terceiro, pero tamén con esa posibilidade, non? Porque obviamente Sí, la posibilidad está ahí. Mm. David saca para meterse en el tercero. Pero bueno, hay que buscar solidez, jugar profundo, que un poco le vengan las dudas a David, que al final cerrar un set sabemos que no es fácil. foi curioso porque desde o momento no que David pediu esa calma un pouco hacia fora de, creo que recordar que dijo unha frase tipo dadme 3 minutos, onde aí foi todo para arriba, Sí. O mellor sí que se coñece a sí mesmo de necesitar ese tempo de pausa, ¿no? Sen sobredosis Cada de uno se indicación, conoce. ¿no? A ver, en este primer punto veremos si vienen las dudas o no vienen las dudas. Aquí din Jaime Barro 2015 ganaba este gallego. A favor o en contra. ¿Quién? Charlando la red. Sí. Ahí Vizoso nos recuerda 7-6 abajo lo palme durísimo. Pues sí, algo había de eso. 4-0 perdía ya. Bueno, aquel partido está no canal, ¿eh? Cualquier día puedo revisarlo. No. La primera, error con revés. Pueden venir las dudas, ¿eh? Vou dicir, os galegos masculinos, para min, son todos los últimos años partidazos, ¿eh? Ningún... Bueno, el del año pasado no, pero de hace 2, yo creo que el cuadro de Yago debe ser de los más duros de años, ¿eh? Además con lesión de Tomás, así como na final. Que sí, pero es que yo creo que jugó con todos. Sí, o sea, el cuadro fue durísimo desde primera ronda. Mira, creo que había jugado con Vizoso semis. Sí. Creo que le había tocado... no sé si Noel. Bueno, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que todos los partidos de primera ronda, durísimo. Este é un momento no que David se quere levarse o set, vai ter que ser forte, pelexar, porque xa ten estes 2 puntos con 2 erros non forzados, e agora 0-30. Vamos hai que renovar o marcador, que por certo nos está levando unha rapaza de aquí do Mercantil neste sistema que... Un rapaz, corríxenme. Pero que tenemos que actualizarlo ahí. Pues 0-40, ¿eh? Cometiendo errores, lo que yo te decía. Vienen las dudas, ¿eh? É un sistema que temos que podemos levar desde o móvil, Jaime. Entón, ahora, en vez de ter aquí a alguén na pantalla esclavizado, pois temos lo aí... tenemos en la grada, ¿o qué? Sí. Entón, ás veces o móvil queda bloqueado, pero bueno, 0-40, podemos levarnos perfectamente. Buen saque abierto, cerrando bien con la volea. 15-40. Efectivamente. Mira, nos cuenta Vizoso que efectivamente Yago tuvo a Farru en cuartos y tuvo a Saúl en octavos.
O sea, tuvo a Saúl, a Farru, a Vizoso y a Currás. No está mal ese cuadro. Ganar cuadro bonito, ese cuadro, ¿eh? Sí, sí. Así de primeras seguramente el cuadro no te gusta, pero si lo consigues ganar, el cuadro te encanta. Vou intentar aquí corrixir tamén mentre se topamos ao rapaz de o noso marcador. Vou intentar corrixir eu para así que vamos a poñelo. Vale, xa temos aí activado. Iba a cambiar, pero xa está. Bueno, pois 5-3. Sí, vinieron dudas, errores. Y a ver este juego, si mantiene el saque. Bueno, esa derecha cortada flota un poquito, le queda media pista y David que la ataca bien. É curioso porque, aínda que este punto xa anula o que iba a decir, pero con un 5-2 a favor con saque que se resolva da maneira do anterior xogo pode pesar, non? Porque na cabeza acabas tendo ese momento, non? Tiven 5-2 con saque a favor, é un clásico de recuerdos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, a ver, aún tienes otro juego de saque. Tienes margen para en este al resto ser un poquito más agresivo y ver qué pasa. Pues 0-30. Estás repoñendo. Así o decimos, e David con este 0-30 pode enfilar, pode enfilar o set. Case rozamos as 100 personas. Estivemos aí en 97. Eu creo que o partido, segundo se vai poñendo máis intenso, tamén vai generando máis interés. Toda a xente do outro lado. Moita xente, 100 personas. Vai ter 3 bolas de set David Cao. Sin personas que vayan compartiendo también, esas 90 y pico personas que compartan el enlace, ¿vale? Que está siendo un buen partido, interesante para todo el que le guste el tenis. Esa forma. Esa me parecía mala. Escoitamos un seguimos a Yago y tanto que tiene que seguir, tiene que levantar. Ahora mesmo ten que levantar 3 bolas, pero é capaz, Hai que repechar David tamén. Un tico partidazo que estamos vendo agora, un primeiro set que máis abrumador do lado de Yago Domínguez, pero ollo a este segundo que pode caer do lado de David. Ahora está bajando un poquito el número de primeros. Y otro error. Es lo de siempre, lo que cuesta cerrar un partido, un set. Moi metido ahora en pista tamén, aí sorprendido dese revés un pouco encima do corpo. Sí, tampouco era un segundo saque moi potente, pero bueno, al final punto de inflexión no es fácil acelerar esos segundos. Lo acaba con un buen pase. Esto é a forma de pechar un set, Madre mía, sí. Este es el que sale en los highlights. De todos modos, no le está dando buen resultado subir a la red. Sí, foi un moi bo passing. Aí intentaba subir, deixou aquí liberado ese hueco
Sí, sí. Pero bueno, tercer set. O que se pide dunha final, Jaime, Pues te, voy nada, te voy a liberar hay que un ratito. alargarlo. Perfecto. Pero Oye, pues vouche un pedir- saludo a sí. todos. Un placer, como siempre. Vouche pedir, Jaime, se me localizas aí a Iago, a mi amigo Fisio, a Iago González, que eu quero comentar un poquinho máis con él. Gracias, Jaime, por todo, nos vemos. Bueno, pues liberamos a Jaime, que xa estivo con nos un set e medio. Aquí non somos moi de que nos dean a man e coller o brazo, entón eu estou seguro de que tamén quere disfrutar un pouco do partido de Iago, porque ao final veu a ver o partido e ao final leva aquí un 7,5, o sea que un agradecemento a Jaime. E vamos a refrescar un poquinho a voz neste intercambio de set. Deixamos vos aquí un pouco cos highlights e volvemos en nada. Hay una vieja que hay que... No problema. Let
Bueno, pois xa estamos aquí, de volta. Voulle pedir aquí a noso convidado Alex Soto que se achegue ao micro. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, Alex, aquí de novo. Díxenche 3 xogos porque claro, tivemos a Jaime Barba, tivémolo durante un 7 e medio aquí. Nos dan la mano e claro, siempre... A ver si podemos encontrar luego algún comentarista profesional ya, habitual. Bueno, hombre, aquí o máis importante que pasen voces distintas. Bueno, Alex, antes de nada, noraboa unha vez máis o traballo que estades facendo aquí por abrirnos as portas de par en par aquí na Escola do Mercantil de Vigo. Que tal vai a Se cousa? trata de eso, ¿no? De disfrutar el deporte y ayudar a que se juegue todo lo posible. Vouche pedir así de inicio, xa directamente, non pronóstico, pero polo menos como ves o partido. Pues la verdad no puedo hablar con mucha precisión porque no estoy pudiendo ver el partido seguido. Pero parece que David ha subido ahora el nivel en este segundo set. El primer set, lo poquito que he visto, el saque y la derecha no consiguió sacarle mucho partido y parece que ahora le está funcionando un poco mejor. Temos unha situación na que no primeiro set sí que é verdad que non sei se engañoso ese 6-1, pero sí que é verdade que foi como non moi contundente para o que se viu na pista e sí que se repuxo David sobre todo con ese golpes de ataque, ¿no? Unha situación na que cando está en ataque fino é moi complicado. Sí. Quizá está Yago quedándose... Mira, ahora no sale ni en la pantalla. Está jugando 1 metro más atrás de lo que hizo en el primer set. Y entonces sí que David tiene más control de las jugadas. No sorprende tanto en las subidas. Outro passing aí con esas subidas que falábamos antes con Jaime que non están indolle moi ben, está tratando de subir e cada vez que sube estalle pasando David, ¿no? Sí que en el primer set consiguió ganar bastantes puntos con Saki y Red. Yago sorprendió ahí. Pero en esta ocasión sí que le ha dado tiempo suficiente a David para hacerle el passing. Bueno, pois moi fino ahora David cao co saque. Botábamos en falta que lle entraran un poquinho máis de primeiros. Ahora recuperou primeiros e con iso pois o nivel aumenta, ¿no? Sí que parece que tiene un poquito más de control de las jugadas y con ello del partido incluso se le ve más tranquilo a él también. Y ahí atrás hace 30 minutos, 40 minutos estaba mucho más nervioso y con dudas. Punto de inflexión cando dixo un pouco cara a grada, cara ao ceo, dixo dadme 3 minutos e a partir de aí foi todo para arriba, Alex. Sí. O sea que psicológico, tipo necesitaba 3 minutos, deron yo. Pues estará al final yo creo que lo importante es tener en la cabeza pues mantenerte con esa intensidad, con esos ánimos, esa concentración, pero sobre todo en tener claro lo que tienes que hacer cada jugada y el camino que tienes que seguir para ganar los puntos. No sé si pues ya se sacó otras dudas que tenía y consigue organizarse un poquito mejor para tener claro lo que tiene que hacer. Está claro que ese primer saque lo va a necesitar y la derecha también. A ver, Yago, porque Yago seguramente reaccionará. Bueno, pois bregando outra vez Yago con ese estiramiento aí de piernas tan característico tamén que o tipo parece Djokovic por momentos, ¿no? Sí. Deslízase moi ben, Muy duro ganar el punto, muy rápido para defender y muy rápido también lo que le vi antes para atacar, pues con esas subidas rápidas también.
Bueno, vai ser complicado manter ese nivel defensivo todo o partido, pero sobre todo non virse abaixo se recupera a nivel ofensivo David, non? David, a verdade é que os dous están facendo o que teñen que facer. David intentar ter a iniciativa e Iago defenderse, que o que lles funcionou a ambos Sí, cada vez que foron gañando. sí, a ver qué posibilidades de contraataque, ¿no? Puede tener Yago, qué cambios puede hacer durante el punto. Con su saque lo consigue a veces subiendo a la red y con buenos primeros. A ver cuándo resta. O una vez empieza el intercambio, pues eso, cómo puede hacer ese cambio para subir a la red o para tirar una buena paralela. Como se metía en pista xa David, Sí, se le ve un poquito con las ideas más claras. Ahí va el cambio de Yago, que no fue muy decisivo. Un pouco de dúbidas aí nesa bola cortada, ¿no? Sí, porque ahí defender, sabemos que va a defender bien, pero a ver eso. Cuánto de efectivo cuando intente hacer sus cambios para dominar el punto, a ver qué tal, si consigue realmente controlarlo. Bueno, pues de momento os dous fortes no saque. Sí. Buen porcentaje de primeros. Está sendo fundamental o tema dos primeiros saques. Cada vez que algún tivo que tirar de segundos, o outro gañaba a iniciativa ou estaba máis cómodo, non? Restando profundo, facéndolle sentir ao outro pois máis incómodo. De momento todo igualado neste inicio do terceiro set. E bueno, moitos rapaces tamén por aquí colaborando, ¿no, Alex? Isto é un clásico. No se ve en pantalla, pero sí que alrededor de la pista hay muchos chicos aquí viendo el partido y con ganas de ayudar. Bueno, toda la semana. Jugando moi profundo con ese ataque ahora David Cao. Pero en algún momento tiene que también Yago salir de ahí atrás, no quedarse en la cueva. Puntazo, ¿eh? Muy buen punto, buen nivel de tenis, buen nivel físico. Factor aí que pode afectar tamén neste último set xa. Vemos a un Iago Domínguez cansado, que tampouco é habitual, ¿no? Tipo cun poderío físico importante. Pues pero sí. Claro. A ver qué tal se han estado hidratando también y si han ido metiendo algo para poder llegar fuertes ahora al final. Como todos un poco le cuesta, ¿no? Cuando tiene que llegar en carrera y a la derecha. Otra vez moi ben en ataque. Sí, cada vez se decide mejor a meterse en la pista. David duda menos. Ui. Bueno, chega nun momento no que David ten margen, pero ainda así, esa bola que paseaba na cinta. Se hizo ahí la dormilona.
Vamos a ver se psicológica ou non. Bueno, hay que estar ahí todos los puntos, jugarlos a buen nivel. A ver ahora. Venga, venga. 40-30. Que xogo é importante porque eu creo que agora poñerse Yago agora con Yidus pode ser un golpe psicológico pequeno para David, ¿eh? Sí, ahora han jugado un poquito más corto los dos y ha dudado al final ahí David. Concentración de Yago. De saber mantener la cabeza fría ahí. Fíxate que volves a xogar con segundos ahora, algo que non lle víamos desde fai uns cuantos. Bueno, sí, al principio del juego hicieron un par de puntos muy duros de físico y eso se nota, claro. ¡Vamos! ¡Vamos! Pero ha conseguido sacarle en este juego 2 fallitos ahí a Yago, estirándose a por la derecha. Bueno, pois celebra David non sen esforzo este xogo. 2-1 do lado ahora do xogador Ferrolán. En este caso, bueno, pois de momento un poquinho a favor de David, pero sabíamos que incluso con 40-0 era capaz de repoñerse Yago e estar a piques de levarse o xogo. Pois neste caso 2-1. Todo por decidir. Atravesamos as 2 algo da tarde. A todos que esteades na casa a piques de comer podedes poñer isto na tele tamén, porque superamos ahora mismo, volvemos a rozar as 90 persoas vendo. Ahora parece que a xente debe estar comendo, que o chat está un poquinho máis tranquilo. Qué bien, que aprovecha a todos. Pero bueno. Gracias a ti, Pablo, por el trabajo, por darle esa cobertura aquí al tenis gallego. 6º ano consecutivo. Que le da un valor muy bueno al torneo y a los jugadores. Iniciativa que comezaba fai 6 anos a Federación Galega, tamén cos streamings dos internacionais femeninos, pero sempre dedicando pois un pequeno espacio ao galego absoluto, que é o torneo pois un pouco tamén referencia de todas as categorías en Galicia neste absoluto masculino e femenino, que cada ano pois vai alternando sede. Neste ano tocou aquí, fai o ano pasado e o anterior no Clube de Tenis Pontevedra, o anterior fora aquí tamén, o anterior Coruña, anterior Ourense. Bueno, o galego vai por Galicia adiante, non, Alex? Pues sí, pues para que todo el mundo pueda disfrutarlo y bueno, y participar del tenis gallego. Ademais, Alex, comentábamos antes que está disputándose tamén as probas Benjamín e Alevín, creo, non? Algunha máis? Sí, lo que es el campeonato gallego es el absoluto y también las pruebas de Benjamín. Y luego tenemos también esta semana en el club está disfrutando la prueba GET con el resto de categorías juveniles. Así que también los otros chicos pues pueden ver este partido, están viendo ese partido, que es una referencia para ellos. Recordemos pois que acabedes de chegar que estes dous xogadores están disputándose nesta final a terceira
coroa, porque sería o terceiro galego que gañan, neste caso, pois David ou Iago. Caramba, Ujú. el desempate. Moi repartidos os galegos nos últimos anos, pois un pouco entre Tomás, David, tamén vimos a Rafa nalgúna final, Rafa Izquierdo, incluso Pedro Cenarro, acórdame da primeira que fixemos, fai 6 anos, Ujú. unha gran final entre Pedro Cenarro e Rafa Izquierdo. Sí, efectivamente. Pues ya pasaron, ¿cuántos? 6 años. 6 años. Caramba. Bueno. Abusando de esa derecha cortada, yo creo. Yago necesita un poquito más de energía en este momento. Sí, ahora é un punto un pouco crítico porque como lle ceda un pouquiño esa iniciativa a David vai na aproveitar. Entón ten que seguir pelexando cada xogo como se fora o último, é Sí. complicadísimo. Pues este mismo punto ya un buen primero, a ver si consigue empezar bien la jugada. Cansancio afecta na cantidade de primeiros segundos. Ujú. Sí, y en la toma de decisiones también. Está jugando muy corto ya ahora. Bueno, pois vai ter opción de break, David. Tremenda, de momento, a remontada que está facendo o xogador que entrena no Club de Tenis Coruña. Ujú. Sí. Se le está viendo mucho más tranquilo ahora. Bueno, a piques Que le de quedan atravesar. solo 2 raquetas. Me ha dicho antes que Sí, le quedan solo tens 2 que contarnos raquetas. eso porque perdimos un pouco o episodio ese, ahora non lo contas. Ves, ¿qué pasó con esas raquetas antes? Pues preguntaba si había posibilidad de encordar, porque creo que le dio un golpe a una raqueta o algo así y se le rompió el marco. La verdad que no lo he visto. Entonces solamente le quedan 2 raquetas y las 2 las tiene usadas el cordaje. Entonces, tan pronto le rompa una raqueta, habrá que ponerse rápidamente a ir a encordarle la otra. Claro, porque la otra estaba rota, ¿no? Directamente, no se podía encordar. Sí, tiene una con el marco roto y 2 con las cuerdas usadas. Qué presión. Pues máis suave non te está pegando, No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue! Importante aquí a ver este juego psicológicamente. De momento el haber igualado. El juego que venía sufriendo psicológico, ademais, porque notase moito, ¿no? Cando xogadores que son así tan tranquilos, non como eles, esos vamos característicos de que en momentos importantes anímase máis, verdad? Pues sí, uno para sí mismo y otro pues eso. Se dejan ver que van a competir hasta el final. Que un break a estas alturas en ese momento te hubiera sido muy dañino. No es definitivo, pero sí que marcaría mucho ya. Ya no habría margen de error. Xogo ben ahora David mantendo a calma. Intentou de novo subir Iago con ese, non? Claro, é evidente que ten que ter iniciativa, ¿no? E ao final non pode estar defendendo todo o rato, pero non lle están funcionando as subidas, é algo moi curioso. Esta vez que creo que voleó muy bajito. La primera bola le venía muy bajita, el resto era bueno. Tuvo que volear para arriba. Superamos as 100 personas vendo Hombre, isto do outro lado. Qué bien. Dale. O galego que sempre xenera unha expectación especial. Nos comentamos que xa non só por eles, senón porque eu creo que é un evento tamén para o tenis galego, non? Pois poder ver aos mellores e as melloras, os mellores e as mellores. Pero sempre un evento online tamén, a verdad. Claro, un torneo muy bonito, de los más bonitos, ¿no? Del año.
Están todos los chicos y las categorías absolutas. Bueno, pois recuperou ese 15-40 Iago Domínguez ahora e vai ter posibilidade de empatar a 2. Sí, creo que hizo 2 primeros seguidos. Estos últimos 2 puntos. Y coge un poquito de aire fresco que le viene bien. Momento importante. Y le cede demasiado la iniciativa Iago a David. Estaba moi metido en pista tamén David, contundente nesas bolas de fondo, sin prisa excesiva por subir á rede, e volve a poñerse con este dios. Sí, puede construir la jugada bien metido en la pista David. Y Iago yo creo que no puede dejarse controlar tanto. Otra vez le queda el approach un poquito corto y ya tiene que volear otra vez una bola muy baja. Ventaja para David cando fixera o máis complicado Iago, remontando ese 15-40. Empeza a haber un pouquiño de vento, estamos vendo ali o noso paraugas aí particular que es na nosa escaleira de aquí de Vigo tan característica. Pero bueno, tira un buen plano de la pista. Sí, sí. Se esa escalera falara, comentaría anécdotas aquí, la verdad. Pues sí, sí. Aparte tiene buenas vistas, ¿eh? Si giramos la cámara, ojo. Pero vamos a deixar así, na pista. Sí, de momento. sí. Que por unha vez que nos move, temos un plano bonito tamén para seguir con esta final que va ahora. Un juego psicológico importantísimo este para Iago. Buah, que punto. No, yo vou dicir gratis porque o saque foi al cuerpo que decimos. Sí, ¿no? sí, sí. Tuvo que pegar ahí muy encogido el resto y David. Ese saque máis efectivo que parece, moitas veces están axustas moito as líneas, un saque al cuerpo duro. Sí, ahí está la habilidad muchas veces del sacador de saber interpretar cuál es la zona más incómoda para el restador. Autoridad ahora de David que recupera ese dius, está sendo un xogo tan importante como intenso. Eu creo que o gañador deste xogo pode ter un puntiño máis no aspecto psicológico. Sí, va a ganar confianza y un poquito de tranquilidad. Pero bueno, aún queda partido. También es un fallo ahí de cansancio físico, de precipitarse. Sí, está unha bola que está funcionándolle moi ben no fondo da pista cando pode escorarse de dereita, pero cando lle colles un poquinho máis centrado e ten como un impacto máis fácil, complícase, non? E acaba botando afora David ás veces. Sí, a veces tiene que elegir bien cuándo quiere construir la jugada o cuando realmente quiera cerrarla. ¡Sí! ¡Vamos! Pois alternando cortados con bolas profundas, Iago Domínguez con esa variedade que caracteriza, ponse ahora 2-2.
provoca que a cousa pois non se distancie. Fai un pouco recupera co seu saque, pero ainda está a break arriba David Cal. Sin jugar muy bien, yo creo, este juego ha conseguido sacarlo adelante a base un poquito de físico, de estar ahí todos los puntos, de competir todos los puntos y de algún primer saque que ha podido ayudarle. Bueno, pois 2-2, vamos a ver eses primeiros saques, porque a verdade é que cando consigue meter primeiros David está case levándose, non en blanco, pero fácil os seus. Cando ten que tirar de segundos, ahora xa entra o factor cansancio, xa a cousa cambia. Bo primeiro. Bueno, aí xa levamos. Outro bo primeiro en 2 bolas xa non lle fixo falta nin acabar na rede, non? Sí, fue muy decidido a meterse en la pista, a quitarle tiempo ahí a Yago. Bueno, a verdade é que tardaba en chegar a un punto deste tipo en Yago, e a verdade que moi valente, non? Porque despois de ter varias nas que... Pues yo creo que esto va a ser lo que puede ayudar a Yago a ganar el partido y el torneo, ¿no? Esa velocidad que tiene él con las piernas para defenderse, pues usarla también para sorprender y llegar rápido a la red y cortarle ese ritmo que pueda poner David con la derecha. Importante, que Yago se consigue conectar varios deses, cousa que no partido non lle foi moi alá. Pode ser outra cousa. Creo que Yago agora ten que ter a paciencia e a variedade, non, que lle caracteriza. Pero sendo capaz ás veces nos momentos nos que David baixa de atacar un pouquiño, non? Sí, sí que a la mínima oportunidad que pueda tiene que ir él a buscar la jugada, porque si se queda muy atrás al final le va a costar mucho ganarla desde tan lejos. David, pues ao seu, con calma mental y con esos tiros de fondo de pista. Tiene que conseguir empezar la jugada con primero y derecha, y a partir de ahí el porcentaje de puntos ganados es muy alto ya para David. ¡Wow! ¡Qué trabajo hay de Yago! ¡Wow! Vaya bola. A que acaba de recoller aí, Carreirón, Sí, sí, a estas alturas del partido además. Eu creo que David pensou, é imposible que chegue esa bola, e cando veu chegar, eu creo que o colleu un pouquiño lonxe. Bajó un poquito la atención y Yago sabes que va a intentar siempre buscar esa bola más. Tremendo esforzo, El punto sí que puede ser también importante. Mira. Yago tiene que estar cansado después del punto anterior. Pero de novo con segundo, ¿no? Pero David también está mostrando algo de fatiga. Creo que o punto anterior tivo ese factor extra de psicológico en contra de David neste caso. Como está pensando en él ahora mismo. Pero bueno, ahí está la habilidad del tenista, ¿no? Pues concentrarse en lo que le interesa. A ver otra vez ese primero y derecha que aparezca pronto.
¡Vamos! Iguales. Xogando con menos risco, ahora David máis centrado. Bola dura, pero centrada. A velocidade da bola pois foi neste caso suficiente para que Iago non pudera contrarrestala, ¿no? Outro dius, neste set xa levamos uns cuantos. Sí, están los dos ahí luchando a tope cada punto. ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Sí! Esa bola de derecha de David, sin necesidad de jugarla al 100%, le da mucho control de la jugada. Ahí si trabaja bien, si puede construir muy bien la jugada con esa derecha. Pois falábamos da oportunidade que tiña Iago aí agora. Tórnase de volta para David. E ollo, porque pode seguir pois con saque arriba. Que vai ser moi importante quen faga un break agora, Sí. E que con este 2-2, dos xogadores alternando iniciativas, con dúbidas seguramente en ataque. E claro, aí un pequeno axuste que lle des un poquinho antes, un poquinho despois, vai afectar moito, ¿no? Sí, la claridad de ideas, ¿no? A la hora de decidir, pues eso, cuando quieres ir a por el punto o quieres trabajarlo, cuando vas a por el winner, cuéntame esa intención que le das a cada golpe va a ser clave. Pero para eso hay que tener bien la cabeza bien fría. Bueno, pues leva otra vez esa combinación ganadora para David, ese saque y primera bola con la derecha. Leva outra vantaxe, outra posibilidade a que ten David para levarse este xogo que pode ser, se non determinante, seguro que importantísimo. Bueno, Pablo, ¿cuánto va de partido? Pois a verdade é que non levo a conta, pero pola hora mínimo empezamos ás 12 menos cuarto. Non sei xa que 2 horas e 45 minutos. Caramba, pues mira, a pesar de que ningún set fue con un marcador muy, en teoría muy sencillos de marcador. Bueno, Alex, vou te liberar un poquinho. Perfecto. Se me consigues gracias, bien Pablo. por final de partido. Gracias a ti, Alex, por todo. Chao, chao. Venga, hasta luego, chao. Bueno, pues seguimos aquí con este 3-2. Ahora con este saque que gañaba David Cao, mantendo ahora, recuperando a igualdade absolutamente, xa que ahora vai sacar Iago Domínguez neste terceiro set, con toda a xente que está aquí vendo este partido e tamén con todos e todas vos aí ao outro lado da pantalla, máis de 105 personas as que agradecemos a vosa atención e seguimos aí lendo os vosos comentarios. Bueno, pois encarrilamos este final de partido, ou polo menos o final deste terceiro set, ou ahora mediado con 3-2 a favor de David Cao e ao saque Iago Domínguez
que ainda ten moito que decir. Bo punto ahora dos xogadores que leva por moi pouquiño esa bola que pasou pretiño da línea, pero ao final cae do lado do Pontevedrés de Iago Domínguez, que se pon 15-0, quere facer valer o seu saque, que non se lle vai ao partido. Un break desta volta pode ser definitivo. Vaya momento para facer un ace. Espectacular ese saque con efecto de cortado la T. ...30-0 para Iago Domínguez. Recuperando a iniciativa ahora David Cao. Estando moi ben con esa dereita. Ahora vemos un pequeno refacho de vento. O vento que é un enemigo do tenis e que ás veces pode condicionar bastante. Vamos a ver se na pista teñen sensación ou non. Outro saque de novo que lle funciona con ese saque na T que se pechaba hacia dentro da pista. Está lle resultando un bo servicio este a Iago ahora neste tramo do partido. Leva 2 saques parecidos e 2 puntos gañados. Bo punto de Iago ahora, eleva o xogo con relativa facilidade, poñéndose 3-3, e vamos a ver, porque ahora sí que empeza a ser determinante quen poida facer o break. Van ter que poñer esforzo ambos os dous e intentalo con todo. Pois nos dice Aitor Pascual que se viene break. Aviso con tiempo, pois non sei a favor de quen, pero pronósticos, que vai pasar? Vamos a decir, chegamos ao tie break, resolvese antes a favor de David, resolvese antes a favor de Iago. Deixádenos no comentario que pensades que vai pasar desas 3 opcións. Tie break, todo por decidir, ou se resolve antes a favor dun dos 2 xogadores. Contádesnos. Pois este é un momento importantísimo. Non está ahora fino David no ataque. E Iago sigue no seu, pelexando cada bola.
E o partido este xogo se cadra ata o momento máis importante do set. E como non podía ser de outro xeito, aquí para non deixarme solo, vai volver Jaime. Es que Jaime. Que antes xa o botaban de menos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estabas vendo esto? Esto es de infarto, ¿eh? Esta cosa de infarto. Es que aparte ahora está David muy fino, ¿eh? Pero este momento de 0-30... Se acabó de hacer una escapada para el baño y me perdí este juego. O sea que... 0-30 a favor de Yago con 2 errores importantes de David, pero que ahora foi chegar ti e volverse a poñer onde estaba. Bueno, pues me voy, ¿eh? É que agora estaba falando eu comigo mesmo de que eu creo que o break ahora sí que pode ser determinante, ¿no? Están sendo xogos moi igualados. Sí, pues está sacando bien. Bueno, Yago en el juego del 2-2 levantó un juego importantísimo, ¿eh? No sé, debió tener 4 bolas de break, debió tener David ahí en el 2-2. Sí, envíos larísimo. Pero outra vez, xa o falamos, ¿no? Pero cada vez que xogamos con segundos, nos dous casos pinchamos un pouquiño. Sen embargo, a Yago, as subidas a volea estaban indo un pouco mellor. Dende que meteu aquela unha durante o terceiro set, eu creo que as subidas foron un pouquiño máis finas. Pero yo creo que también porque la bola de aproximación está siendo un poquito mejor. ¿Sabes? Yo creo que antes le estaba quedando un poquito fácil a David el passing. Bola de break. Punto de inflexión. Muy importante, ¿eh? Golpe duro. Buena defensa, ¿eh? Guai, que as recuperacións de Yago neste set están sendo puntos clave. Antes víamos unha bola que eu non sei como este chegou. remate va a ser moi duro, ¿eh? Sí, sí. E que acabamos de ver outra, ¿no? Co punto prácticamente feito. Acordaste desta que víamos nesta pista de aquí que chegou Yago desde a verja directamente. Sí, sí. A ver, sabes que con Yago es lo que habíamos hablado antes. Te vuelve una bolita más y al final te puedes precipitar. El remate hay que estar muy vivo de pies, ajustar muy bien. A veces cuanto más fácil lo tienes, parece que te puedes parar un poquito y no. Actívate, ajusta, sal de la bola un poquito para atrás, métete otra vez hacia adelante y atácala. Pero con todo, no dudes. ¿Te crees que hay un momento mellor para facer un break con un 3-3? Hombre, sí. 4-4. Si vas ganando 5-4, y saca al otro en el tercero, ese también está bien, ¿eh? Sí, este es un break ultra característico, de feito nun set como este 2-0, 2-2. Es el séptimo juego. Famoso, ¿no? Pero 2-0, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3 este break. Tamén hai... Non vou mentar do mal que el comentarista, que me perdone Yago si esto pasa, pero tamén é un clásico de ser máis errático después de... Sí, cando consigues esto, ser máis errático no saque. Bueno, esperemos que no. Esperemos que te equivoques. Bueno, le pido perdón al Yago del futuro si esto pasa, pero vi moito tenis. Eso, máis ou menos é algo que suelo ter de Yagos. Pero bueno, xa vimos de todo. Ya vimos de todo. La clave es sacar buenos primeros ahora. Sí. Otra defensa, ¿eh? 0-15. Pues... Llegaba. Pero buena bola que juega con altura ese revés para automáticamente desplazarse e invertirse de derecha, ¿eh? Y apretar ahí a la zona. Está fino haciendo eso. Teño unha dúbida aquí, Jaime, que este é unha situación de jugarte primeros ou jugar primeros segundos, na tua opinión. Bueno, yo creo que con break arriba puedes empezar con primeros.
O sea, yo jugaría primero. Otra cosa es que el juego se ponga un poquito más peligroso, pero Que aquí fíjate que cedes iniciativa con segundo, ¿sabes? sí. Bueno, muy bien recuperado ahora. Sí, el segundo lo está empujando un poquito. Está un poco encogido. Fue buena, ¿no? No sé. Pues sí. ¿No? 15 15 iguales. iguales. No, fue mala. Parecía Fíjate que se aquí en fuera. fíjate, pues a mí en la imagen, fíjate que me parecía buena. Bueno, 15 iguales, en todo caso. Recuperar ben a iniciativa tamén David. Eu creo que aí ahora está máis tranquilo tamén. Está sendo un setazo tamén por Sí, eso, sí. ¿no? No, está jugando muy bien, ¿eh? A ver que coge un poquito más de ritmo. Oh, la tiro fuera, ¿no? Ah, no, pues la cantó buena. Yo esta la vi mala. Así que noto que Iago non é capaz de ter tanta iniciativa no saque. Ou non saca tanto proveito do saque como David cando están en plenitud, ¿no? Ten que seguir pelexando, é dicir, é como un xogo máis. Ao Sí. final. Ten que ir ao seu. Bueno, si consigue primeros, con el primero sí que tal, con el segundo lo está empujando mucho y no está consiguiendo coger iniciativa después del resto. Oye, 113 seguidores, ¿eh? Sí, no, locura. Vamos en audiencias. Buen pase, que, ¿eh? bueno. Que momento, para facer un contrabreak aí. Me parece que a xente está pasando o enlace dicindo, ojo, que isto está interesante. Podemos estar a piques de batir récords de audiencia nun galego, Eu creo que eran números similares ao récord que tiñamos xa por alá só polo COVID, Sí. Mm. Ahí no quedaba otra. Claro. Era un momento, un contexto distinto. Daquela era a maneira de ver tenis, curiosamente, unha necesidade. Bueno, a ver si levanta este juego como levantó el anterior. No va a ser el caso. Bueno, está levantándose un pouquiño de vento. Estou vendo, non sei se isto chega á pista, pero estamos sentindo... Sí, allí se nota mucho más el viento, ¿eh? Yo antes que estuve ahí en la grada y ahí se nota mucho más. Respecto al primer set, ahora hace mucho más viento. Pois 4-4, break contra break. Bueno, non vou dicir que xa o dixera porque realmente o xogo de Iago foi bo, pero é un clásico esta situación tamén de contra break que volvemos a estar onde estábamos, ¿no? Sí, a ver, es un momento de muchos nervios, hay que saber gestionarlo muy bien y al final se cometen errores, es normal. ...4-4, todo por decidir. Es el juego, ¿eh? ¿Ves? Aquí tampoco nos importaría el break. Bueno, eu son neutral, Temos aquí a Jaime, e Jaime, a ver, yo no. Siempre, pero su neutralidad... Siento, pero no. Su neutralidad en otro partido... De todos os xeitos, Jaime, teño que decir que para non ser neutral estás sendo bastante neutral, Estás cumplindo moi ben a túa labor puntual. Buena bola ahora de David, este xogo que vai ter de todo.
Sigue aumentando a audiencia, non é para menos. Estamos no final. Pode pasar de todo. Antes decía que cal eran as posibilidades de chegar a super tiebreak. O digo, no tiebreak neste caso, perdón. Pero ninguén se mollou no chat, eh. Estamos en las 2 horas y pico, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Sí, estábamos fai un ratiño nas 2 horas 45, estamos nas 3 horas ahora de partido. Empezamos a menos cuarto. 3 horas. Bueno. Me gustan las finales largas a Yago, ¿eh? Estábamos botando contas antes do partido das finales que streameáramos ata o momento. E creo que a media estaba en 5 horas e pico, ou seja que esta non vai ser menos. Empezamos a xornada. Y eso que fue relativamente rápido lo anterior, ¿no? Sí, exacto. Empezamos a xornada ás 10. Vamos en 15 minutos a atravesar as 5 horas. Pero o noso récord de streaming está en 12 horas. 12 horas. 4 partidos seguidos nesta mesma pista no ano 2020. Esa que fue la de Izquierdo con Cenarro, ¿puede ser? Foron 4 porque fixéramos tamén as dos cadetes. Entón foron 4 seguidos. Ostras. Pero foi a de Cenarro Izquierdo. E no outro lado, no femenino, fora Uxía e Martínez contra Eva Álvarez. Creo recordar. Bueno, punto muy importante, ¿eh? No. 30 iguales. 30 iguales. Bueno, este momento é que a verdade é que hai a tensión cortase no ambiente. Non somos capaces casi nin de falar. Nin de falar, sí. Primeiro, non? Primer servicio. Bueno, buen resto profundo. Está cogiendo mucha iniciativa con esa derecha invertida, ¿eh? Buah, outra recuperación. É que eso es lo que se dice, se enganchó. A verdade é que eu ao Yago do futuro, pase o que pase neste partido, se o ve, recoméndolle que rescate os 3 puntos con recuperacións deste tipo, co punto totalmente perdido que recuperou, porque foron 3 puntos de inflexión absolutos. Este pode ser un máis. Se consigue este break... Si consigue este break, qué importante este punto, ¿eh? Lo de luchar una bola más siempre, ¿eh? Uf. Otra cosa no se le puede decir, pero lo de pelear se deja la piel, ¿eh? Wow, buena volea, ¿eh? Qué bolón de David, madre mía. Qué juego. Vaya xogo estamos vendo, Jaime. Pode pasar de todo, ¿eh? Sí, sí. Tiene importancia meter un buen primero para quitarte un poquito de nervios. Está usando mucho el resto cortado, ¿eh? Cuidado ahí que tiene el sol de cara. Non foi suficiente outra recuperación desas. As 3 anteriores xa foran bastante espectaculares, pero aquí con ese remate... Se jugó bien, ¿eh? No era fácil. Sí. Esa volea de antes, espectacular tamén. Esta vez ten posibilidade de elevar
Ponerse a restar para ganar el partido, ¿eh? Ay, qué mala suerte. Pois 5-4 posibilidade ao resto para David de levarse o partido, pero Cómo cambió la cosa, ¿eh? sí, tremendo. E ademais con esa bola 4-3 con break. tivo Este posibilidade. remate, que fíjate ahí como cuando prepara se le mete el sol en la cara, ¿eh? Pero bueno, ainda así, de momento non está nada dito porque no saque Iago está facendo ben tamén, está levándose xogos, pero David, claro, ahora é o momento, pois quizáis de ter esa calma, non? Porque eu creo que ahora con o mellor a cabeza levache a teño posibilidade de como break levarme o partido, mellor atacar un poquinho máis porque pode estar presionado, pero que faremos aquí, Jaime? Ti que tes experiencia neste. A ver, yo esperaría la oportunidad. O sea, Yago no lo está apretando mucho. Y si consigue jugar calmado el inicio del punto, aguantar 4 o 5 bolas hasta esperar volverla adentro, por ahí pasan sus opciones. Si se precipita, a ver, Yago va a jugar también a lo que va a jugar, va a seguir jugando a la contra porque al final es lo que mejor resultado le da. Yo si fuera Yago no me buscaría subir a la red ni nada por el estilo, seguiría jugando a la contra, intentar jugar un poquito más profundo y esperar el error. Bueno, pois 5-4. Venga, a ver si consigue conectar buenos primeros, porque es importante. Aquí si este punto empezaría con un primero o segundo para intentar tener un poquito de iniciativa. No le está dando buen resultado eso. Boa bola, David. Sí. Non conseguiu definir aí na rede. Outra vez Iago. Es lo que te decía yo ahí. Subir a la red no sé si es buena idea en estos momentos. Sí, a porcentaxe non é boa. Non é boa. Das cantidades de veces que subiu a rede, a cantidad de puntos gañados non dá, No. Tiene que ser muy buena la subida. Vai xogar Es con un punto segundo. importante, ¿eh? Un segundo saque. Qué buena bola. Bien abierta la pista ahí, ¿eh? Y ahí las piernas pesan después de 3 horitas. Pois David con todo de cara ao resto, ahora con este 0-30. Pero con Iago nunca rematas ata que das a man ao rival. Anímase Iago Domínguez. Sabe que pode remontar. Outra vez xogando con primeiro. Moi forte ese primeiro. Bastante plano. Sí, sí. Sí, ahí cuando saca fuerte, saca completamente plano. Tuvo suerte, estaba jugando un poquito agarrotado. Pero bueno, para David también es momento complicado. Lo ves ahí cerca. Quieres apretar, quieres acabar el punto. Eu xa vivín, neste mesmo partido. E acababan remontada de Iago. Non sei como va a acabar isto, pero... Bueno, a ver si
el mal del comentarista. Bueno, Han notado ya un poquito más lento de piernas, ¿eh? Debe estar pesando las horas. 2 bolas de partido vai ter aquí, ¿eh? 2 bolas de partido. Yo creo que lo saca. Vamos a ver como funciona esa presión. David que pode pechar ao resto do partido. Iago que vai seguir pelexando. Estando muy atrás, David, perdémoslo de vista. Si quiere meterla adentro como sea y luego empezar el punto. Bueno, primeira que levanta. Se le va un poquito. Primeira bola que levanta Iago Domínguez. Vai ter unha segunda oportunidade. Aí vemos ao seu pai, a Ricardo detrás, con gesto de así es. Padre y entrenador. De jugador. Bueno, ex ya. Voy a sacar a ver ahora. Oh, bueno, pues. Qué pena. David Cao, campeón galego. Moito mérito a los dos jugadores. La verdad que buena final, ¿eh? Sí, sí. Mucho ritmo, larga, peloteos duros. Tercer título final... galego para David Cao, que celebra. Ahí lo vemos. Se impuso la potencia. Sí, sí. Bueno, pues mira que ben colocada tiñamos a cámara. Sí, sí, perfecta, ¿eh? Bueno, pues enhorabuena para David. Vamos a ver si o collemos por banda. Gracias de nuevo, Jaime. Eres un crack. Nos vemos a la siguiente. A la siguiente. Bueno, pues vamos a entrevistar aí a David. A ver que nos di. No sé, o terceiro título. E despois quedámonos coa entrega de premios. Vamos a ver que pasa. Estamos ahora con David Cao Pardal.
la cámara. Bueno, David, qué partido, espectacular. Sí, ¿puedo cogerlo? Sí. Sí, voy a intentar ir rápido, pero estoy un poco cansado. Quiero empezar por Yago, tío. Quiero felicitarlo. Ha hecho final este año, ha ganado el año pasado, ha ganado el anterior, ha hecho 4 semifinales. O sea, la regularidad que tiene Yago es increíble. La gente habla mucho de cómo juega, de nada de eso. O sea, la inteligencia que tiene este tío en la pista es increíble, creo que se ha visto, y que es imposible hacerle un punto. Hay que tirarle 7 winners y por eso está donde está. Joder, por eso ganó 2 gallos seguidos, ha hecho final en este, casi lo gana. O sea, nada, primero felicitarlo a él, a su padre Ricardo, que son, aparte de eso, son buenas personas y creo que se lo merecen. Bueno, David, foi espectacular, pero despois do primeiro set en plan 6-1, hai un momento determinante, eu lembro porque comentámoslo no partido, no que dis, dadme 3 minutos, dirixeste ao teu entrenador, a partir dese momento eu penso que cambiou todo. 3 minutos necesitaches para reconectarte ou que pasou aí? A ver, creo que se vio en el partido que tuve un gesto un poco feo y la raqueta se fue un poco al garete. Tuve que cambiarla, estaba un poco tenso. O sea, había empezado bien el segundo, 2-0 arriba, se me puso otra vez, me recuperó el break, otra vez 2-2 y estaba ya otra vez un poco tenso. Y eso, en ese momento no quería escuchar nada porque Yago ya me conoce, es como si fuera mi padre, entonces ya le dije yo, dame 3 minutos, que podía haber salido bien o podía haber salido mal, pero yo necesitaba silencio durante 3 minutos para intentar recolocar la cabeza y volver a jugar más o menos bien, y creo que lo hice. Creo que el segundo set me salieron más las cosas. Creo que entré un poco precipitado al partido, creo que muy acelerado, y contra Yago hay que tener muchísima paciencia. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Hasta que veas el golpe y puedas subir a la red, hay que tirar. Y eso en el primer set no lo tuve, en el segundo y el tercero sí. O sea que muy contento. Bueno, non sabemos, sabemos que gañaches na pista, pero tamén gañaches no chat. Eu penso que non limos todo, era imposible ler todo porque había cousas que eu creo que son bastante bosas, pero a verdade é que chegaches a ter 123 personas, creo que vas pasar bastante ben lendo o chat cando vexas o partido de volta, ademais de para o que che pode servir. Sí, bueno, nada, un saludo. Bueno, quiero agradecer a Yago, que estuvo aquí conmigo, otro gallego más. A toda mi familia, a mis padres, a mi tía que vino, no suele venirme a ver, viene de vez en cuando, pero esta semana estuvo en casi todos los partidos. A todos mis amigos, los colegas de Ferrol, que seguro que están en el chat, a todos, a los de tenis también, al club, no sé, que se den por aludidos todos porque ahora no puedo pensar mucho, estoy un poco frito, así que nada, un saludo a todos. Bueno, pues noraboa, a por outro. A ver el año que viene. Gracias. Bueno, pois aquí estaban as palabras de... Vale, perfecto. Aquí, vosotros ponéis aquí y cuando llamen para hacer pues, buenas tardes a todos. Bienvenidos lo primero aquí al club, al Mercantil de Vigo, para muchos casa de muchos de nosotros. Pues vamos a proceder entonces con la entrega de los trofeos de este 87 Campeonato Gallego Absoluto, el Campeonato también Gallego Benjamín y las pruebas juniors de la tercera prueba del Galicia G Tour. Bueno,
Como comentamos, un placer teneros aquí a todos y sobre todo a los protagonistas que son los jugadores. Antes de empezar con la ceremonia de entrega, permítame presentaros a las autoridades que tenemos aquí. En primer lugar, Sergio Pazos como presidente del Mercantil de Vigo, del Club Anfitrión. Muchas gracias otra vez por abrirnos las puertas al club. Contamos también con la presencia de Marcos González como vocal del Mercantil de Vigo. Muchas gracias, Marcos. Contamos con José Mosquera, presidente de la Federación Gallega de Tenis. Gracias por el apoyo constante al tenis gallego. También está con nosotros Gorka Gómez, concejal de Cultura aquí del Ayuntamiento de Vigo. Muchas gracias, Gorka. Y gracias también a Daniel Benavides como jefe de deportes de la provincia de Pontevedra en representación de la Xunta de Galicia. Muchas gracias a todos. Antes de empezar con lo que es la ceremonia de entrega de trofeos, me gustaría alguna pequeña palabra por parte de las autoridades. Y Sergio, sí, por favor, gracias. Hola, buenas tardes ya a todos. Gracias por la paciencia. Aquí Yago y David nos han hecho pasar calor y hambre, pero bueno, ha sido un muy buen partido. Así que bueno, enhorabuena a los jugadores por la final que hemos visto. Por lo demás, gracias y enhorabuena a todos los chicos que habéis jugado en todas las categorías. Ha estado muy bien veros, ha sido muy divertido. Y bueno, no quiero olvidarme de toda la gente que ha ayudado en la organización, los jueces árbitros, los recogepelotas, que hoy algunos se ha estrenado. Y gracias también a la organización, tanto a la Federación como a la Academia de Tenis del Mercantil. Y gracias por la presencia también de las autoridades. Así que no os quiero aburrir mucho. Gracias a todos. Vamos a empezar con la entrega de premios cuando... Igual, vamos a... Gracias, Sergio. Un aplauso. Pepe, tú nos dices. Pepe. Venga, un aplauso a Pepe que se va a animar a decirnos unas palabras. Bueno, máis que palabras, hai que ser breve neste momento. Todos esperamos por ir a xantar. Evidentemente o que corresponde é agradecerlle aos xogadores, tanto a David como a Iago, a final que nos brindaron, pero tampouco me quero esquecer de Celia, máis a compañeira que xogou con ela a final femenina, que nos puxeron disfrutar do tenis femenino durante un rato, e agora van a ver, como xa ben sabedes, unhas competicións internacionais nas que Celia e outras xogadoras galegas van a poder disfrutar do tenis aquí. Quero agradecerlle ao Mercantil a organización deste campeonato galego e agradecerlle moi especialmente pois a Academia Deportiva a súa implicación no mismo, ao presidente tamén e as autoridades que nos acompañaron nesta final, que para nós é o esplendor do tenis galego. Moitas gracias a todos, moitas gracias a vos por estar aí, e o ano que ven volveremos a vernos cada un no papel que lles toque. Gracias, Pepe. Bueno, y sin más, vamos entonces a proceder con la entrega de los trofeos. Empezamos con las categorías del Galicia Head Tour. Alevín, de segunda división, entrega el trofeo Sergio Pazos como presidente del Mercantil de Vigo, y la subcampeona es Claudia Pazos. Un aplauso, por favor, para Claudia. La campeona es Iliana Pérez Lara. Un aplauso para Iliana. Una foto las dos. Claudia, aquí una foto las dos. Una foto para las dos. En la categoría masculina, el subcampeón Simón Grela. Un aplauso para Simón, por favor.
Y el campeón en el alevín masculino de segunda división, Tiago Ivón, por favor, un aplauso. Campeón Tiago Ivón Fernández. También en la categoría alevín, pero en primera división, entrega los trofeos José Mosquera. La subcampeona ha sido Carolina López. Y la campeona ha sido Valeria Alén Fernández. En la categoría masculina, sí, vamos a hacer una foto juntas. En la categoría masculina, el subcampeón Marcos Viñas Fontán. Y el campeón David Rico Bernat. Miramos aquí. ¿Ves? Ahora los dos. Pasamos a la siguiente categoría, que es la infantil. Entrega también Sergio Pazos los trofeos. Y en segunda división, la subcampeona ha sido Catarina Fonte Rapsa. La campeona Ángela Rozados Barreiro. En la categoría masculina, el subcampeón Hugo Portela Baz. Y el campeón Alberto Lomba Álvarez. Bueno, una categoría más. Infantil en primera división. Entrega Pepe ahora los trofeos, por favor. Un aplauso primero a la subcampeona Martina González Docampo. Y la campeona Iria Barreiro Navarro. En la categoría masculina, el subcampeón, un aplauso por favor para Hugo Nogueira Rodríguez. Y el compañero, el ganador y campeón ha sido su compañero Daniel Costas Estelo. Muy bien, pasamos a la categoría cadete y nos ayuda Gorka Gómez, el concejal de Cultura, a entregar los trofeos. La subcampeona ha sido Elena Recuna Sierra.
La campeona Catalina Arcos Orjales. En la categoría masculina, el subcampeón Diego Rosales Hernández. Y un aplauso al campeón Sergio Virel Coladas. Pasamos a la categoría cadete en primera división, entrega Daniel Benavides y la subcampeona ha sido Carla Viñas Fontán. La campeona Martina González Docampo. En la categoría masculina, primero el subcampeón Vinicius Costas Estelo. Y el campeón Tiago Salgado Campos. Muy bien, vamos a la siguiente categoría, que es la Junior, y damos las gracias a Marcos, que nos ayuda a entregar los trofeos. El subcampeón Junior Tomás José González Yáñez. Un aplauso al campeón Yago Díaz Pérez, categoría Junior. Muy bien, hasta aquí llegan los trofeos en la categoría Junior de la tercera prueba del circuito GET. Y pasamos ya en este caso al Campeonato Gallego Benjamín. Pepe hará entrega de los trofeos. Y en la categoría femenina, el subcampeona gallega femenina, el aplauso es para Eva de la Peña Ansedes, que no puede venir a buscar el trofeo, pero merece igualmente el aplauso. Y la campeona en esta edición Benjamín del año 2026, Isabela García Rodríguez. En los chicos, vamos con el masculino, el subcampeón Vicente Blaugrun. Y el campeón gallego Benjamín 2026, Nicolás López Salgado. Igual se desconectó aquí.
Bueno, vamos al momento más esperado de la entrega, el título más valorado, más importante del tenis gallego, que es la entrega de este 87 Campeonato Gallego Absoluto. Nos ayuda Gorka para hacer entrega del mismo. Y en la categoría femenina, absoluta femenina, Blanca Trillo recoge el trofeo como subcampeona gallega 2026. Y Sergio Pazos hace entrega del trofeo a la campeona Celia Cerviño Ruiz. Un aplauso, por favor, para Celia. Vale. Muy bien, vamos entonces con la categoría masculina. Pepe Mosquera, presidente de la FEDE, hace entrega del trofeo de su campeón, en esta ocasión, a Iago Domínguez. Un aplauso a Iago. Y Daniel Benavides hace entrega del título de campeón gallego absoluto 2026 a David Cao Pardal. Muy bien. Antes de cerrar el acto, nos gustaría, por favor, algunas palabras de los campeones, tanto Celia como David. Sí. Bueno, hola a todos. Bueno, quiero empezar felicitando a Iago por el torneo. Creo que hacer final hoy, casi ganarla, ganar el año pasado, ganar el anterior, hacer tantas semifinales, o sea, la regularidad que tienes es increíble. La gente habla mucho de la manera que tienes de jugar, pero yo ya te digo, o sea, hacía 3 años más o menos que no jugábamos y hoy me ha sorprendido mucho. O sea, tiene una inteligencia en la pista que desde fuera creo que no se ve tanto, pero estando dentro y jugando con él, todos los puntos, llevándolo a lo físico todo y a meter una más y a meter una más y tú tener que estar todo el partido con esa precisión atacando es muy difícil, muy difícil. Así que nada, te felicito por todo. Y a su padre, su madre, toda su familia también. Quiero dar las gracias a Alex, a Marco, a las autoridades aquí, al presidente, a todos, al Mercantil de Vigo por hacer posible este torneo. La semana ha sido muy larga, no lo voy a negar, pero me he sentido como en casa. Así que muchas gracias a los recogepelotas hoy, a Fari por el partido y por todo el torneo y por todo. A Iago, a mis padres, a toda mi familia, a mi tía Coralia, a todos mis amigos que estuvieron ahí en el chat y animando, a los de Ferrol, ya saben quiénes son todos ellos.
a todos los del club, todos los de tenis, a Noel, a Jesús, a Luigi, a todos, que se den todos por aludidos. No voy a ponerme aquí a pensar porque no, estoy un poco frito, así que no puedo pensar ahora mucho. Y por último, nada, agradecer a mi club, al Club de Tenis Coruña, que siempre ha estado apoyándome y que este torneo es para ellos, para Yago sobre todo. Así que nada, si el año que viene vuelve a ser aquí, espero veros, y si no, muchas gracias a todos, al público, a todos. Gracias. Gracias a ti, David. Claro, un aplauso. Hola. Bueno, principalmente darlle as gracias a todo o mundo que está aquí ás 4 da tarde, no, por este deporte. Bueno, que a verdad que se agradece xogar con xente mirando. Bueno, pois moitísimas gracias por estar aquí. Blanca, enhorabuena por outra final. Eu vexote xogar sempre nos galegos e a verdad que dá gusto ver como o tenis femenino, pois bueno, está aí subindo o nivel, e a verdad que, bueno, é a primeira vez que xoga contra ti e moitas gracias por compartir pista comigo. A verdad que o dixo, David dixo todo prácticamente, pero bueno, gracias a Alex, gracias Marco, Federación Mercantil de Vigo, autoridades, toda a xente que fai posible pois que teñamos este torneo e que veñamos aquí a disfrutar deste deporte. Nada, bueno, eu estou sola, por eso me faltan así como, non teño referencias e voume esquecer de todo o mundo, pero bueno, basicamente a miña familia, que sei que con moitas ganas tenía moitísimas ganas de estar aquí vendome xogar, xa que xogo moi pouco en casa, pero non puido ser, e nada, agradezolles de verdade, ainda que non estexan aquí, todo o apoio, que saben que como xogadora profesional, a xente que está fora é moi importante, non? Bueno, pues os meus entrenadores que tampouco están aquí, pero bueno, que os quero moito, moitas gracias por todo. Non sei se me deixo, bueno, Iago, David, vaya partido, enhorabuena. Pois non sei, a verdade que me quedo xa sen palabras, pero gracias a todos. Muy bien. Bueno, pues nada más, nos queda pues eso, agradecer al club, federación, instituciones que hacen todo posible y sobre todo a los jugadores, que es lo que hace posible estos torneos y este deporte sea de este nivel y de esta calidad. Muchas gracias a todos y una foto de grupo todos, por favor. Poneos todos aquí, para zona. Chicos, ustedes juntaron bastante. Ahí, si no, no podemos nada. Gonza, más cerquita, Gonza, Martín, acercarse. Eres tú, mandas tú menos. Esta cámara, chicos. Tenéis que juntaros, ahí nos vemos. Tenéis que juntaros. Un poquito más apretados, otra línea más. Abajo. Una línea más. Más juntitos todos. Una línea más abajo. Todavía más, ¿no? Entran ahí. Sí, ahora entran. Vale, chicos, miramos a esta cámara. Patata, patata. Ahí está, muchas gracias. Venga. Bueno, epa. Bueno, ahora sí, creo que xa estamos aquí vendo estas últimas imaxes da entrega de premios. Bueno, con esta imaxe, con esta imaxe, este plano xeral,
vamos a pechar esta retransmisión. A verdade, despois de 5 horas e pico de retransmisión, nunca serán poucas as veces que agradezcamos de novo a Federación Galega pola iniciativa e por darnos todas as facilidades, ao Mercantil de Vigo por abrirnos as portas como sempre, e a toda a xente que estivestedes ao outro lado de maneira espectacular ao outro lado do chat. Como non, de novo, ao meu equipo, hoxe formado, volvemos a primeira, por Víctor na realización, José Antonio Mena nunha das cámaras, e Ángela de apoio técnico e moral. Vémonos, vamos comer, que xa é tarde. Un saludo e vémonos na seguinte. Ata logo. Por favor, díganme que abandone el rollo. Gracias.